Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Mi nombre es Rico Alfonso Ardon, transmitiendo desde la ciudad de Coronado, en San José, Costa Rica. La tarde de hoy les traigo un interesantísimo programa, no se lo deberían de perder, sobre el tema de la leyenda negra de la Inquisición. Y para eso traemos a una persona que sí sabe, que sí conoce bastante del tema y que hoy pues nos ofreció pues parte de su tiempo para venir a dar esta exposición tan interesante y sobre todo de tanto aprendizaje para todos nosotros. Y hablo precisamente de mi amigo, de mi hermano, de mi maestro Richbel Meléndez, quien nos transmite desde la ciudad de Barquisimeto, si no me equivoco, allá en Venezuela. Adelante, Richbel, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, hermano Rigo? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, hasta que por fin se dio, ¿no? Porque después de tantos imprevistos, pero bueno, lo importante es que ya pudimos organizarnos bien y podemos hacer este programa, que de verdad es un tema interesante, poco comprendido, tanto por católicos como por no católicos, y es necesario, digamos que tocar puntos esenciales, ¿no? Porque obviamente el tema es extenso, si hablar de la Inquisición, pues son varios años, varios siglos, y realmente no podríamos andar en todo en una hora y media, ¿no? Que es lo que dura este programa, pero vamos a tocar los puntos esenciales, lo principal que el católico debe conocer y el no católico que sinceramente quiere comprender el tema, pues también lo vamos a ayudar allí, ¿no? Así es, hermano. Y antes de empezar con esta interesantísima exposición tuya que nos traes la tarde de hoy, es importante recordarles a todos que hoy es el Día de la Inmaculada Concepción de María para todas aquellas personas que lo están celebrando en sus respectivas parroquias. Pues feliz día, hay que decirle, hay que ir a misa, hay que celebrarlo a lo grande como buenos cristianos católicos que somos. Y bueno, para empezar, entonces, hermano, ¿cómo es esto de la leyenda negra de la Inquisición? ¿Cómo es que surge el tema? ¿Qué significa la palabra Inquisición? Que muchos, pues la verdad, pues desconocen esa historia. Y pues primero para empezar por ahí, ¿qué es la Inquisición? Claro, pero antes que nada, Rigo, quisiera compartir un poco de lo que es el ministerio, ¿no? Que he formado, ¿no? Porque ese, digamos que siempre es la estructura que uso para que las personas no digan, bueno, pero ¿quién es él? ¿Por qué él está hablando de eso? ¿Acaso él conoce el tema? Es importante eso, ¿no? Porque a veces, digamos que hay personas que se ponen a hablar de temas que no conocen y entonces lo que hacen es desinformar, ¿no? Entonces vamos a conocer un poco de este ministerio al cual les invito que se unan. Bueno, el hermano Rigo ya forma parte, ¿no? De nuestro ministerio, que es el Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Y simplemente, si ustedes quieren unirse, tienen que ser católicos por convicción, ¿no? Y este es un ministerio laico, obviamente no soy sacerdote, soy un laico comprometido. Por lo tanto, este es un ministerio laico de formación y enseñanza de nuestra fe católica, donde se profundizan nuestras bases principales, que son Biblia, tradición y magisterio. O sea, eso debemos tenerlo presente los católicos. Nosotros nos basamos en la Biblia, la tradición y el magisterio. Como yo siempre digo en cada taller o cada curso que doy, la Biblia tenemos el fundamento, ¿no? De lo que creemos. En la tradición, la confirmación. Y en el magisterio, la definición de lo que creemos. Entonces, la Biblia, el fundamento, la tradición, la confirmación y el magisterio, la definición. Es una forma sencilla de comprender esto, ¿no? O sea, ¿para qué profundizamos en estas tres bases principales? Pues para alcanzar cada día una mayor convicción como cristianos. Y es por eso que tenemos nuestro eslogan que reza de la siguiente manera: cristiano en formación, católico por convicción. Por eso, si usted quiere ser un católico por convicción, debe ser un cristiano en constante formación, ¿sí? A eso invitamos siempre. Y bueno, Rigo, yo sé que me habías dicho para tratar el tema de la Inquisición, ¿no? Pero este tema, digamos que lo traté también en el Congreso de Apologética, el cual tú participaste, ¿no? Y fue un poco más amplio, ¿no? Fue de tratar el tema desde este punto, de la apologética como herramienta para responder a las leyendas negras. Por eso quiero compartirlo desde allí, ¿no? Porque es un tema muy interesante y es importante conocer cómo la apologética es esa herramienta que nos ayuda a responder a las leyendas negras. Y ya vamos a pasar a explicar lo que son las leyendas negras, ¿no? Y por qué se usa esa expresión. Pero bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Rick Meléndez, como bien dijo Rigo, soy de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Fui criado cristianamente en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde recibí mis tres primeros sacramentos, ¿no? Bautismo, confesión, comunión y bueno, confirmación. Serían los cuatro primeros sacramentos, ¿no? Porque el matrimonio sí lo recibí en otra parroquia, ¿no?
He formado parte del grupo Infancia Misionera, un grupo de las obras misionales pontificias. He sido catequista de primera comunión y confirmación. También soy estudiante de teología en la Escuela Arquidiocesana de Teología para Laicos y soy miembro de la Escuela Apologética Online DASAN. Y bueno, como ya vieron, soy el director del Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. O sea, prácticamente llevo, sí, voy a cumplir 11 años dedicado a la apologética, ¿no? A este apostolado tan bonito, pero tan fuerte, ¿no? Porque uno tiene que esforzarse bastante, buscar, investigar, y es eso, estar en constante formación. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema, ¿no? Ya sabes, hermano Rigo, si en algún momento quieres hacer algún comentario, pues Claro, sin problema, ¿no? Buen palmarés te traes, ¿verdad? Buen palmarés te respalda. Sí, sí. Bueno, quiero comenzar con este meme, ¿no? Porque a veces también hay que comenzar por el humor, ¿no? Por el humor que nos dice también verdades. Y en este caso, este meme es muy interesante. Fíjense cómo empieza. Dice, ¿la iglesia en la historia, buena o mala? O sea, es una pregunta que se hace, ¿no? Y se ve la cara de un muñeco, ¿no? De un meme que dice, la iglesia ha sido mala, Inquisición, cruzada, o sea, todo lo malo que ven a la iglesia se lo achacan, ¿no? O lo que se ve en la historia y se ve relacionado con la iglesia, pues es culpa de la iglesia según las personas. O sea, ¿quiénes dicen esto? Bueno, como se veía en el meme, un aficionado al anticatolicismo, historicista, y que investiga en Yahoo Respuesta, ¿no? Ahorita podemos decir que investiga en YouTube o investiga en canales anticatólicos, ¿no? Que bueno, ya hemos dado cuenta que no son muy rigurosos en cuanto a la investigación seria sobre estos temas que son tan serios, ¿no? Y tan importantes. Entonces, aquí les va a responder no un católico, sino un ateo y exmasón, pero un historiador y un sociólogo objetivo, ¿no? Leo Moulin. Y les recomiendo que lean sobre él, ¿no? Él dice lo siguiente: tras un balance de 20 siglos de cristianismo, las luces prevalecen ampliamente sobre las tinieblas. Luego, ¿por qué no pedís cuentas a quienes os las piden a vosotros? ¿Acaso han sido mejores los resultados de los que han venido después? ¿Desde qué púlpitos escucháis contritos ciertos sermones? Y aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Cuando se toca el tema de la Inquisición, que es el que vamos a tratar, normalmente aquellos que hablan de la Inquisición católica olvidan que existió una Inquisición protestante, ¿no? Y que fue peor, ¿verdad? Entonces, el católico no es simplemente que reaccione como que, bueno, ustedes también tuvieron una Inquisición. No, pero sí es bueno hacérselo saber, porque muchos los desconocen. Muchos protestantes o muchos que atacan la Iglesia Católica desconocen que la Inquisición no es algo exclusivo de la Iglesia Católica, sino que se encuentra en diversas religiones, porque hasta el Islam tuvo Inquisición, ¿no? Pero claro, como las personas quieren hablar mal de la Iglesia Católica, simplemente van a decir la Inquisición católica, la Inquisición eclesiástica, y ni siquiera distinguen, ¿no? Que vamos a ver a continuación también que hay que hacer distinciones muy precisas para poder entender bien este tema. Y hermano, una pregunta, pero estas cosas, digamos, de la Inquisición protestante, de que realmente fue pues, peor que la católica, sí. ¿Por qué en las iglesias protestantes no se les enseña? ¿O será que se ignora o se sabe, pero mejor se esconde? Es buena pregunta. Fíjate que muchos protestantes en las redes sociales, bueno, como tú sabes, no andamos haciendo ahí apostolado en las redes sociales. Uy, claro, la cámara. Sí, perdón. El espíritu de Lutero fue. Como bien tú sabes, andamos haciendo apostolados de hace años en las redes sociales, ¿no? Sobre todo en Facebook. Y ahora es que nos pasamos a YouTube, ¿no? Ahora como que hay una epidemia de pasarnos a YouTube, pero hay que evangelizar por todos los medios, como nos dijo el Papa Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II. Entonces, cuando yo trataba estos temas en los grupos de debate, era algo muy curioso, ¿no? Porque los protestantes inmediatamente, la Inquisición católica que asesinó a millones de personas, etcétera. Y yo les decía, hey, pero ¿qué acaso tú no sabes la Inquisición protestante? No, que no hay Inquisición protestante. Entonces, ellos una vez me respondieron de la siguiente manera, Rigo, no sé si a ti te ha pasado, que es con el historiador Paul Johnson, ¿no? Que sí, vamos a decir, es un historiador católico, ¿no? Allí entre comillas, porque no profundiza mucho en la historia, ¿no? Realmente son como resumen, ¿no? De cuestiones históricas. Y obviamente para comprender la Inquisición hay que ir a los que se adentran en el tema. Por ejemplo, yo recomiendo siempre a Cristian Rodrigo Iturralde, ¿no? Y su libro Inquisición, un tribunal de misericordia. O sea, un libro excelente, o sea, que va a las fuentes principales sobre el tema y por eso pues llega a esa conclusión, ¿no? Que es un tribunal de misericordia, que para muchos eso será escandaloso, ¿no? Sobre todo los que siguen repitiendo el mito de la Inquisición
que asesinó a millones, que fue sanguinaria, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué sucede cuando yo traté el tema con ciertos protestantes? Ellos me recurrieron a este historiador católico, Paul Johnson, que él, en cierto modo, dice, los protestantes no tuvieron inquisición. Claro, cuando tú escuchas la frase, tú dices, oye, está negando que existe una inquisición protestante, pero cuando tú lees realmente al historiador, que ese es un consejo que siempre les doy, verifiquen los libros, lean el contexto, no se queden solamente con las pequeñas frases o pequeños extractos que ven en páginas de internet, ¿no? O en grupos de Facebook o páginas de Facebook. Vayan siempre a las fuentes. ¿Qué sucede? Te das cuenta que él no está negando la Inquisición como nosotros nos referimos, ¿no? A aquellos juicios que se hicieron por parte del protestantismo, ¿no? Porque en realidad una Inquisición es investigación, ¿no? Ya vamos a entrar a detalle en eso, pero en el caso de los protestantes, ellos fueron peor, porque ellos ni siquiera hacían una Inquisición como lo hacía la Iglesia Católica. Ellos inmediatamente condenaban al que era católico, sin darle derecho a pedir, vamos a decir, un juicio, a que lo examinaran, si realmente no. Si llegaba alguien y acusaba a aquel es católico, inmediatamente pues lo asesinaban o bueno, le hacían diversas cosas. Realmente no podemos ni siquiera hablar de una sola tortura, ¿no? Porque ese es otro punto, ¿no? Las torturas en la Inquisición. Y como te digo, son varios puntos que podríamos tocar, pero wow, nos iríamos varias horas, ¿no? Sí. Pero solamente para resumir en ese aspecto. Los protestantes no tuvieron una Inquisición como la Iglesia Católica, sino que tuvieron fue, vamos a decir, algo peor, es decir, ellos se ensañaron con los católicos. O sea, Una persecución. no había tolerancia hacia los católicos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Hubo una persecución, pero fuerte. Y fíjate un detalle muy interesante, y es que la Inquisición no fue solamente hacia los católicos, sino hacia los mismos protestantes. O sea, los luteranos contra los anabatistas, ¿no? O sea, Sí. eso fue otro punto que sorprende cuando uno entra a estudiar a detalle lo que fue la Inquisición o la historia en la Edad Media. Entonces, Hermano, bueno, que para ir yo quisiera avanzando. meter la Sí, sí. cuchara, hacer un breve comentario. Yo cuando veo estas discusiones en redes sociales, bueno, tú que estás inmerso en eso también lo sabes, y ves ese anticatolicismo tan fuerte de las sectas protestantes modernas, tú te pones, bueno, al menos yo me he puesto a pensar que si ellos tuvieran un poder político para poder volver a perseguir y asesinar católicos, o por lo menos para hacerles bastante mal, sin duda lo harían. Y en nombre de Dios incluso, porque el anticatolicismo que se ve en redes sociales, y eso que solamente son redes sociales, son solamente memes, comentarios, pero sí es muy fuerte. Y yo he llegado a pensar eso, que si ellos tuvieran el poder otra vez de hacerle daño a la Iglesia Católica, como pasó también en esa época de la Reforma Protestante, yo creo que pues también lo podrían hacer, ¿no? Sí, de hecho, si vamos a poner un ejemplo actual, ¿no? De esas acciones que hacía el protestantismo, lo vemos es con el Islam, o sea, en los países islámicos. Tal cual como actúan en los países islámicos con los cristianos, así actuaban en los países protestantes contra los católicos. O sea, no existía esa libertad de culto que la iglesia sí respetaba, porque hay un error allí, porque muchos piensan que la iglesia se oponía a la libertad religiosa, a la libertad de culto. No, para nada. Es decir, si tú eras judío, tú podías profesar tu fe judía libremente. O sea, la iglesia no te iba a obligar a hacerte católico. O sea, esa idea es parte del mito, es parte de la leyenda negra, ¿no? Y como siempre se ha aclarado, o sea, la Inquisición juzgaba simplemente a aquellos bautizados católicos. En cambio, si hablamos de la Inquisición protestante, vamos a usar el término Inquisición, que realmente no sería ese el término más apropiado, ellos simplemente por ser tú católico ya te condenaban. O sea, no había ese juicio, no había ese examen de conciencia, sino que simplemente por eso te condenaban. Y lo mismo, te repito, sucede con los protestantes, los anabatistas, ¿no? Por decir, los grupos radicales de la Reforma, aunque ese es el título que se les ha dado, pero hay un historiador que recientemente estaba leyendo, historiador protestante, hermano Rigo, de hecho voy a tratar de hacer un resumen para un video sobre ese tema, que está, digamos que, reflexionando sobre esa postura, ¿no? De que había una diferencia entre los protestantes magisteriales, que vamos a decir los calvinistas, luteranos, los seguidores de Zwinglio, y los anabatistas, ¿no? Los seguidores de Tomás Münzer. No,
En realidad, el protestantismo radical estaba tanto en luteranos, tanto en los calvinistas. O sea, no es que los radicales eran solamente los anabatistas. Y lo vemos claramente en eso, ¿no? O sea, en la persecución que hubo por parte de los luteranos hacia los anabatistas, de parte de los calvinistas hacia los anabatistas. O sea, ellos quisieron adjudicarle el término radicales a los anabatistas nada más porque, claro, se unían tanto luteranos, calvinistas y los de Zwinglio contra ellos. Pero la historia reivindica que en realidad vamos a decir, la reforma radical ocupaba a todos, o sea, todos los protestantes, no solamente el grupo de los protestantes magisteriales, como se les quiere hacer conocer a ellos, ¿no? Para distinguir de los neoprotestantes, porque ese es otro punto. O sea, muchos protestantes se molestan si los generalizamos con los evangélicos actuales, ¿no? Entonces, Claro, bueno, claro, hay que hacer esas distinciones para que no se molesten, pero al final uno que otro va a salir por allí quejándose, ¿no? claro, por supuesto. Bien. Bueno, como les dije, ¿no? El título de esta ponencia es la apologética como herramienta para responder a las leyendas negras. O sea, aquí quiero citar a un profesor de historia de la iglesia, que también es apologeta católico de Catholic Answer, o sea, al cual recomiendo, que, si ustedes dominan el inglés, o bueno, si usan el traductor también, ¿no? Yo por lo menos me baso mucho en el traductor, porque obviamente no domino el inglés, pero es como algo que me gusta, pues no importa, me tomo el tiempo en traducir párrafos, extractos, eso es lo que a mí me apasiona, ¿no? Buscar, investigar, indagar. Y bueno, eso hago, ¿no? Y en este caso, con este libro de Steve Wenderkoff, es muy bueno, pero me gusta esta frase que se dice, no en su libro como tal, sino en una publicidad que se hace del libro, ¿no? Dice lo siguiente: aprender la historia católica no solo es importante para la apologética, sino también para la evangelización, porque algunas personas creen en los mitos perpetuados contra la iglesia y terminan perdiendo la fe. Es decir, nosotros no hacemos esto para tapar el sol con un dedo, como dicen muchos, ¿no? Que muchos dicen, ustedes defienden lo indefendible. No, no es defender lo indefendible, es ser objetivo. Es decir, tratar de ver vamos a decir, la historia con los ojos de esa época, no con los ojos de la época actual, porque ese es un error. ¿No? Muchos quieren juzgar acontecimientos de la Edad Media con la mentalidad de ahorita, del siglo XXI. ¿Ya? Obviamente a cualquiera escandalizaría, pero en ese momento eso era lo habitual que se veía. Es decir, las torturas, eso era lo normal, que se veía en toda institución, en todo grupo. No era algo solamente de la Iglesia Católica. Pero claro, si la ve alguien de ahorita, del siglo XXI, que ahorita es impensable torturar a alguien, ¿no? Van a Los decir, la derechos Iglesia humanos te Católica, caen. sí, exacto. La Iglesia Católica era lo peor, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Cuando se quiere leer la historia, pero con mentalidad y ojos del siglo XXI y no con los ojos de esa época, ¿no? En ese contexto histórico. Entonces, ¿Y esta qué, frase de Steve Wendicroft es muy buena para reflexionar. y qué importante, hermano, eso que dices, porque es importante el estudio de la historia, especialmente de la historia de la iglesia, porque como se enseña incluso en la escuela de apologética de Assam, la formación en cuanto a apologética debe ser una formación integral, ¿verdad? Integral. Así es. Porque recordemos que enemigos de la iglesia que también esparcen estas leyendas no son únicamente los protestantes. Yo al menos personalmente me he topado con progresistas, con ateos, Exacto. que igualmente, ¿verdad? Nos dicen exactamente lo mismo, todas estas leyendas negras. Y vuelvo aquí y te pregunto, entonces, ¿se trata, para tener claro todo esto, una leyenda negra o son varias o muchas leyendas negras? Fíjate, cuando definamos lo que son leyendas negras, ya las personas van a tener una idea de cuáles son leyendas negras y cuáles son leyendas rosas, ¿no? Porque son dos términos que hay que tener presentes, porque como les digo, tratamos de ser objetivos, no es tapar el sol con un dedo, o sea, nosotros vamos a reconocer lo malo que se hizo, los abusos que se hicieron, pero no vamos a exagerarlo, ¿no? Vamos a ser conscientes de lo que sucedió realmente, ¿no? Pero por Claro, eso quería comenzar con esta frase de Steve Wenderkoff, ¿no? Porque muchos piensan que el estudiar la historia es solamente para la apologética. No, también es importante para la evangelización. ¿Por qué? Porque por lo menos con esos jóvenes que comienzan en la universidad y comienzan a escuchar estas historias contra la iglesia, muchos pierden la fe, ¿no? Porque en esa etapa están muy débiles en la fe. sí, claro. A menos que estén en la pastoral juvenil, ¿no? Que eso a veces les ayuda. Pero si son jóvenes que solamente van a misa los domingos, pues esos jóvenes no tienen una formación y obviamente al entrar en la universidad y empiezan a escuchar todas estas historias por parte de ateos, por parte de progresistas, como bien dice, por parte de todos estos grupos, no solamente por parte de protestantes, allí ellos pueden perder la fe. Entonces, también la historia es una herramienta para evangelizar, como dice Steve Wenderkoff, ¿no? Para Así es, hermano. tratar de
vamos a decir, de corregir todos esos mitos perpetuados contra la iglesia. Así es, hermano. Y aquí hago un pequeño comentario porque, digamos, veo en los comentarios una persona de nickname Aguardiente, bueno, que se quede hasta el final viendo el programa para que le quede bien claro todos esos mitos que está repitiendo aquí por el chat, para que vea que son simplemente esos mitos. Claro. Y bueno, como te dije, realmente el tema es muy extenso, ¿no? Y quizás van a mencionar casos en específico y obviamente no vamos a entrar en detalles en todo ello, ¿no? Pero sí les podemos recomendar obras que pueden leer sobre ese tema. Y por eso ya mencionamos la de Cristian Rodrigo Iturralde, ¿no? Que corrige parte de esos mitos, pero cada caso hay que profundizarlo, ¿no? Por ejemplo, vi que mencionaron el caso de Galileo Galilei, y ese es el caso que, o sea, más gracia me da, ¿no? O sea, más risa me da porque a pesar de todas las evidencias, todavía se sigue creyendo que la iglesia condenó a la hoguera a Galileo Galilei, ¿no? Todavía, cuando sabemos que él murió fue de anciano. O sea, él ni siquiera fue condenado a muerte. ¿Sí? Era amigo del Papa. O sea, hay tantas cosas que las personas siguen creyendo, pero por ignorancia, ¿no? Y también porque no se forman debidamente, ¿no? Y por el prejuicio anticatólico que se tiene. Ay, claro, y sobre todo eso, ¿no? Porque ese prejuicio todavía queda cuando tú les aclaras. Ellos van a negar y negar y negar, porque lo que quieren es eso, ¿no? Tener una excusa. Fíjate, ahí está. Ahí está. Sí. Ya lo invocamos. Sí, es que son tan predecibles, o sea, ya sabemos cómo son, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar ya a detalle de lo que es la leyenda negra, ¿no? ¿Por qué ese término? O sea, ¿qué significa ese término? ¿No? Entonces, aquí quiero citar a la historiadora, bueno, vamos a leer un poco de su currículo, ¿no? María Elvira Roca Barea es licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica y doctora en Literatura Medieval. Ha enseñado en varias universidades estadounidenses y europeas latín y griego, literatura española e historia del mundo hispano. No estamos hablando de cualquiera. No es un youtuber. No es un youtuber, no. Sí. Es una persona académica y con reconocimiento. O sea, yo tengo su libro en físico aquí en la biblioteca. Y este libro, ¿no? Imperiofobia y Leyenda Negra. Y realmente, wow, la forma como ella profundiza, creo que la que yo tengo es la 30 edición, ¿no? de esa obra, y que ha tenido reconocimientos por parte de universidades, por parte de academia, o sea, porque ella profundiza bastante en el tema de la imperiofobia y la leyenda negra. Por lo tanto, tiene que definir qué es leyenda negra, ¿no? Y ese es el extracto que cito aquí en esta diapositiva, ¿no? Específicamente en la página 30. Dice, la expresión leyenda negra es a veces usada de un modo general, ¿sí? Vamos a partir de allí. Nosotros lo estamos entendiendo de un modo general, ¿sí? Claro. Para describir modos diversos de demonización injustificada. De ahí se van dando una idea de lo que es una leyenda negra y cómo saber qué es una leyenda negra en la historia de la iglesia. De un personaje histórico, un pueblo o una secuencia de acontecimientos. Por poner un ejemplo de leyenda negra que muchos creen, hasta católicos, te lo digo, hermano Rigo, porque me he topado hasta discutir este tema con católicos, y es del Papa Alejandro VI. ¿Has escuchado del Papa Alejandro VI, no? Borgia. Exacto, uno de los papas Borgia. De los papas Borgia se ha dicho y deshizo tantas cosas que, bueno, o sea, tú terminas odiándolo, ¿no? Sí, en pocas palabras. Pero realmente no es así, ¿no? Y muchos se sorprenden cuando uno les dice no, que no fue así, porque claro, ellos están tan sesgados por tanta literatura que ha digamos, difundido estos mitos sobre el Papa Alejandro VI, que no se permiten ver el otro lado, ¿no? O sea, es lo mismo que vemos también con el caso del Papa San Dámaso, ¿no? Que lo acusan de asesino, lo acusan de varias cosas, ¿no? Sin embargo, cuando tú vas a la historia real, tú te das cuenta quiénes crearon estas historias. Fueron los enemigos del Papa. O sea, aquellos que odiaban lo que el Papa estaba haciendo. ¿Sí? Sí, claro, no vamos a decir que fue un santo en el caso de Alejandro, Papa Alejandro VI. No, no fue un santo. ¿Sí? Pero tampoco fue el demonio como lo quieren presentar. ¿Sí? Hay exageraciones que se han dado en torno a él y hay diversos libros que han aclarado esto. Pero igual que sucede con el tema de la Inquisición,
pues muchos prefieren seguir creyendo en la mentira, en los mitos, en las leyendas, que ser objetivos con las evidencias históricas, ¿no? La verdadera realidad histórica sobre estos temas. Entonces, una leyenda negra es, repito, es usada de un modo general para describir modos diversos de demonización injustificada. Por eso te decía, ¿no? que a veces nos escandalizamos tanto de lo que se dice sobre este papa, pues porque justamente lo demonizan, ¿no? Entonces, también de un pueblo o una secuencia de acontecimientos, ¿no? Cuando hablamos de secuencia de acontecimientos, hablamos ya de esos sucesos históricos. En este caso entra la Inquisición, ¿no? Entonces, una leyenda negra es una expresión que designa una percepción negativa de un personaje o un hecho histórico. O sea, cuando una persona quiere hablar mal de la iglesia, recurre a la Inquisición, las cruzadas, ¿no? Como están por allí, al caso de Galileo Galilei, aunque bueno, realmente, como digo, es risible que recurran a eso porque ya hasta ateos han refutado esa idea. No hay por dónde sostener que a Galileo Galilei lo asesinó la Inquisición, pero bueno. Y también dice María Elvira Roca Barea, dice, generalmente es infundada o parcial. Y a eso es que vamos, ¿no? O sea, es una opinión o una percepción negativa infundada. Ahora, ¿por quién? Justamente por los enemigos, en este caso, de la iglesia, ¿no? Y puede ser infundada o parcial. Es decir, puede tener tanto verdad como mentira, ¿sí? Mezclan la verdad con la mentira. Y eso pasa con la Inquisición. Que en la Inquisición existieron abusos, sí, pero que fueron como los quieren pretender hacer creer los enemigos de la iglesia, los enemigos de la Inquisición, pues no. Ese es mezclar verdades con mentiras. O sea, es una leyenda negra parcial, ¿no? O sea, sí, claro. No puede. Sí. No estamos negando, hermano, que hubieron ciertos abusos de parte de algunos, ¿verdad? Católicos con ese tema. O sea, no se está negando, pero lo que se está negando es la exageración sobre ese tema, ¿verdad? Exacto. Y fíjate algo interesante, ¿no? Y que por esto a mí me han caído encima muchos hermanos católicos. Porque como tú sabes, yo no tengo problema para decir las cosas en ese sentido. O sea, si he tenido diferencias con un católico sobre diversos temas, pues no hay problema en decirlo, ¿no? O sea, hay que ver la historia de San Agustín y San Jerónimo, ¿no? Como discutían sobre un texto bíblico. O sea, no hay problema en diferir, siempre y cuando sea con respeto y claramente que tú fundamentes lo que dice. Y bueno, con católicos he tenido diferencias por justamente tratar estos temas, ¿no? En el caso de las leyendas negras, fíjate que no solamente hay leyendas negras contra la Iglesia Católica, también hay leyendas negras contra el protestantismo, ¿sí? Historiadores católicos han reconocido esto. ¿Por qué vemos que la figura de Lutero se ha tratado de, vamos a decir, no santificar, ¿no? Pero sí de evitar exageraciones sobre la figura de Lutero? Y vemos muchos católicos radicales que dicen que esto no puede ser así, que esto, que lo otro. No, o sea, los historiadores católicos a mitad del siglo XX, ellos hicieron una revisión historiográfica de la persona de Lutero, ¿sí? Obviamente no se ha dicho que Lutero fue un santo, pero tampoco es como se ha hecho creer también por algunas personas, ¿no? En ese punto, la iglesia ha sido objetiva, ¿sí? De evitar ya esas leyendas negras, porque si nosotros les reclamamos a ellos que no crean leyendas negras sobre la iglesia, pues nosotros tampoco podemos creer leyendas negras sobre los protestantes, sobre el protestantismo, ¿no? O sea, esa es una reflexión que también hago para los hermanos católicos, ¿sí? Porque aquí no se trata de darle palo a los protestantes, no se trata de ser objetivo y decir la verdad, ¿no? Y por eso a veces hacemos autocríticas también, porque lo que nos interesa es la verdad, ¿sí? No simplemente ganar un argumento, ganar un debate, como esa es la idea que muchos tienen, no. Y en el caso de Lutero, pues es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, Joseph Lord ha aclarado mucho quién fue realmente el Lutero, ¿no? En el sentido de que en los primeros siglos de la época de la mal llamada reforma, sí, porque no se puede llamar reforma porque no reformaron nada. La rebelión. La rebelión, exactamente, ese es el término más apropiado. De la rebelión protestante, siglo XVI, XVII, vamos a poner desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, XIX, porque ya en el siglo XIX estaban algunos avances ecuménicos allí para tratar de sanar esos problemas. Pero en esos primeros siglos había muchas guerras religiosas, o sea, entre católicos y protestantes. O sea, allí las emociones estaban de lado y lado, ¿sí? Por lo tanto, habían exageraciones de lado y lado.
O sea, protestantes exageraban sobre católicos y católicos exageraban sobre protestantes. Entonces, allí se dieron muchas cosas sobre la persona de Lutero, ¿no? Al igual que se dieron muchas cosas sobre los papas. O sea, que habían papas malos y los exageraron, que allí por lo menos entra lo que hablábamos del Papa Alejandro VI, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Tratar de ser objetivo. Por eso yo por lo menos cuando alguien me dice, hermano, que un libro sobre la vida de Lutero y es del siglo XVIII, siglo XVII, oye, yo lo tomo con pinzas, ¿no? Claro. Porque allí todavía está ese sentimiento anti-Lutero, es decir, ese sentimiento de buscar exagerar, de ponerlo como lo peor que hay. Entonces, no, tampoco hay que caer en eso. O sea, por eso, por lo menos, a mí me gusta mucho el libro de Ricardo García Villoslada, ¿no? De Lutero, El fraile hambriento en busca de Dios. De verdad, es de los libros más objetivos y reconocido hasta por luteranos, ¿no? Sobre la vida de Lutero, desde una perspectiva católica, claro está, ¿no? Porque obviamente hay luteranos que lo van a exaltar y lo van a poner casi como un santo, ¿no? Ahí ya entra la leyenda rosa que vamos a ver en un momento. Claro, pero volviendo al punto, ¿no? Para que más o menos se entienda ya lo que es la leyenda negra. Esta expresión fue introducida a propósito de España y del pueblo español, en 1913 por Julián Juderías. O sea, el término leyenda negra o la expresión leyenda negra fue introducida por un español, ¿sí? Julián Juderías. ¿Por qué? Porque él intentaba defender a España de esos inventos que hacían los antiespañoles, ¿sí? Y recordemos que cuando se habla de la Inquisición, muchos hablan inmediatamente de la Inquisición española, ¿sí? Claro. Vamos a ponernos allí en ese contexto. Muchos hablan de la Inquisición española. ¿Por qué? Bueno, porque fueron los antiespañoles que, buscando atacar a España, empezaron a difundir mentiras sobre la Inquisición española, ¿sí? Y de allí parte toda esa idea, vamos a decir, exagerada sobre lo que fue la Inquisición. Y de hecho, más adelante vamos a ver quiénes fueron los principales promotores de la leyenda negra o de lo que dio origen a la leyenda negra sobre la Inquisición, ¿sí? Hermano, pero esto para entrar allí en contexto. Una consulta también que tiene que ver con este contexto histórico. Estos enemigos europeos españoles o sea, que inventaron todas estas leyendas negras contra España, pues se realizaba porque España en esa época, podría decirse, era la máxima potencia de Europa. Sí, por eso, fíjate cómo se titula el libro de María Elvira Roca Barea, Imperiofobia. O sea, es una fobia al imperio español. De hecho, yo lo veo aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela, Chávez ¿sí? sembró esa idea de que debemos estar contra el imperio, ¿no? Primero contra el imperio español y luego contra el imperio estadounidense. Claro. Pero pregúntame a mí si yo me trago ese cuento. No. Sí, no. No, porque obviamente yo no me quedé con lo que me dijeron en la escuela. Yo profundicé, investigué, fui más allá de ello. Y justamente eso, o sea, se ha generado una leyenda negra contra España y contra los imperios, y en este caso contra el imperio español, para que los satanicemos, ¿no? Por eso aquí en Venezuela, o sea, muchos todavía piensan que, bueno, los españoles venían a conquistarnos, venían a quitarnos el oro, o sea, todas esas ideas que se cree de la conquista, ¿no? Pero eso ya ha sido superado, y también por lo menos el hermano Cristian Rodrigo Iturralde hizo un libro también sobre ese tema, 1492 creo que se llama el libro. Muy buena, 2 tomos tiene. Exacto, sobre la conquista española, y que refleja justamente la realidad de lo que fue y no las leyendas negras que se han creado. Entonces sí, es ese ataque que se ha querido dar a España, y obviamente como España era católica, el ataque se fue hasta la Iglesia Católica, ¿no? De allí viene ese término, o sea, la leyenda negra que fue contra España y luego fue contra la Iglesia Católica, y sobre todo usaron como bandera la Inquisición, ¿no? Así es. Ahora, hay que entender lo siguiente. Cuando se aborda la historia de la Iglesia Católica, tarde o temprano nos encontramos con el fenómeno historiográfico que se ha dado a llamar leyenda negra, ¿sí? Ya deben tener una idea de cuántas leyendas negras hay a través de la historia. Aquí solamente estamos tratando con la Inquisición, ¿no? Pero si investigan, van a toparse con las cruzadas, van a toparse con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, van a toparse con, bueno, varios puntos que de verdad, como digo, nos llevaría pues varios programas, porque son muchos eventos que nos han achacado a nosotros como que somos los culpables o como que cometimos asesinatos, etcétera, y la realidad no es así. Entonces, no, obviamente. Sigue diciendo, esta consiste, es decir, la leyenda negra, en una labor de propaganda, de desinformación, que a través de la presentación tendenciosa de los hechos históricos
bajo la apariencia de objetividad y de rigor histórico o científico, procura crear una opinión pública bien anticlerical, ¿sí? O sea, esto es para decir los sacerdotes son lo peor, ¿no? Y fíjate que esto nos lleva a un punto muy interesante, ¿no? O sea, muchos han querido crear estas ideas anticatólicas, pero también anticlericales, o sea, para que las personas ya no recurran al sacerdote, ¿no? Y no sé si tú tienes presente esto, hermano Rigo, que al sacerdote se le conoce también como el cura, ¿no? Ajá. O sea, el cura. O sea, pero ¿de dónde viene esto? Pues del cura de almas. Ve cómo esto nos va llevando a esa idea que tienen muchos de que no debes acudir a un sacerdote, ¿no? Es igual que otra leyenda negra que se ha creado con el caso de los abusos sexuales, ¿no? Por parte de sacerdotes. Muchos quieren exagerarlo a un punto que, cuando en realidad es una pequeña cantidad que no negamos que hay, que lamentablemente se da, pero no es como la quieren pretender hacer creer los enemigos de la iglesia. O sea, Claro, es esto, sí. En una falacia de generalización, ¿verdad? Con ese tema. Exacto. Bueno, con ese y muchos temas. Sí, exacto. Pero aquí el punto es eso, o sea, es algo bien, o sea, crear una opinión pública bien anticlerical, o sea, que tú no tengas que acudir al sacerdote, que tú veas al sacerdote como lo peor, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con el escándalo, vamos a decir, con la exageración que se ha dado por el caso de los abusos de sacerdotes. No sé si tú has escuchado el testimonio de, no sé, no recuerdo si es un cardenal o un obispo, pero es de Estados Unidos, que él se iba a montar en un avión y en el aeropuerto una persona lo empieza a atacar, ¿no? O sea, y le dice pederasta, pedófilo, le empieza a decir varias cosas porque era un sacerdote, o sea, lo vio con la vestimenta sacerdotal. Y él le dice que por qué él le dice esas cosas si él ni siquiera lo conoce. Porque todos son igual, que es lo que tú dices, ¿no? Que de esa falacia de generalización. Porque usted también es sacerdote y todos los sacerdotes son iguales. O sea, esa es la campaña que se ha creado, ¿no? Es una campaña bien anticlerical. O sea, que tú veas al sacerdote como lo peor, como que no puedo estar con un sacerdote, no puedo acudir a un sacerdote. O sea, ¿y quién crees tú que ha creado esta campaña? Ya si nos vamos al ámbito espiritual. O sea, ¿quién es el que te puede dar la absolución? O sea, ¿quién es el que te puede, digamos, claramente, Dios te perdona los pecados, pero ¿quién te da la absolución? El sacerdote. Si quieren crear esta campaña es para alejarte del sacerdote y que el sacerdote te dé esa absolución, o sea, te reconcilie con Dios. O sea, esto no es algo solamente histórico, sino que también entra en la parte espiritual, ¿no? Es esta campaña de desprestigio contra la iglesia. O sea, cuando tú comienzas a reflexionar todo esto, tú te estás dando cuenta de todos estos detalles, que mucha gente lo trata solamente por la parte académica, pero si lo vamos por la parte espiritual, fíjate cómo afecta. O sea, tantas personas se van a desprender del sacerdote, de ese guía espiritual, de ese cura de almas por estas campañas. Por eso es importante aclararla, no corregirla. Claro, o sea, detrás de todo esto, de todas estas cosas, está ahí moviendo los hilos el padre de la mentira, ¿no? Justamente porque la leyenda negra es una mentira, ¿sí? Porque una mentira mezclada con verdad es una mentira. Exactamente. ¿Sí? El padre de la mentira es el que está detrás de todo esto. Y No muchos lamentablemente se dejan blancas. llevar por eso. Exacto. Sí, es como cuando dicen magia blanca y magia negra, ¿no? O sea, magia es mala o no. Entonces, Exactamente. hay que comprender eso. Entonces, sigue diciendo, por eso se aparta de lo que podría aceptarse como una simple crítica. O sea, no podemos tolerar las leyendas negras como una simple crítica contra la iglesia. No. O sea, es una mentira burda y descarada que hacen para manchar a la iglesia y al clero, ¿no? O como una denuncia honesta y rigurosa de los errores cometidos por los miembros de la iglesia, dando en cambio una imagen voluntariamente distorsionada del pasado de la iglesia, para convertirla en una descalificación, lo que hablamos, descalificación global de una misión milenaria, tanto antes como sobre todo en la actualidad. O sea, porque las leyendas negras van, o sea, no van a dejar de ser, ¿sí? O sea, van a seguir existiendo, ¿sí? Esto lo decía, fíjate que lo decía un hermano exateo de Facebook. Él era ateo y se convirtió al catolicismo. Y él una vez hizo una publicación, creo que fue cuando acusaban al Papa Benedicto de promover los anticonceptivos, ¿no? Algo así era el tema. Y él dice, hoy nace una futura leyenda negra. O sea, que en un futuro va a existir personas contrarias a la iglesia que van a empezar a decir el Papa Benedicto, y ni siquiera en un futuro, ya lo vemos ahorita, ¿no?
empiezan personas a decir, el Papa Benedicto promovió los anticonceptivos o promovió tal cosa, ¿no? O sea, ahí nace una leyenda negra. Entonces las leyendas negras siempre van a existir por parte de los enemigos de la iglesia, que van a eso, a tergiversar las realidades, van a tergiversar las cosas para convertirla en una descalificación global, como dice aquí, de una misión milenaria. Entonces, la leyenda negra de la iglesia no es un asunto baladí que deba ser objeto de preocupación solo para los historiadores. ¿Sí? O sea, no es algo solamente para los que nos gusta la historia o para aquellos que se dedican a la historia, sino de todos los católicos. Claro, ¿Sí? claro. Y es por eso que estamos haciendo este programa, ¿no? Que me pareció muy interesante que el hermano Rigo propusiera tratar este tema. Y es que la descalificación global de esta institución religiosa, a lo largo de toda su historia, quiere comprometer ante la opinión pública su legitimidad social y moral de cara al futuro. O sea, y no es solamente de cara al futuro, como digo, ya lo vemos, o sea, con esas personas que rechazan a todos sacerdotes por justamente todas esas exageraciones que se han dado en torno a los sacerdotes que han abusado sexualmente, ¿no? Entonces, Qué raro esto, hermano. ahí vemos todo Digamos, eso. Uh-huh. ahí, porque siempre es a la Iglesia Católica con que se le ataca más fuerte, porque si hablamos de abusos sexuales de clérigos, pues eso no se da solo en la Iglesia Católica, incluso en pastores de las iglesias protestantes se dan, pero no se demonizan tanto como si fuera un sacerdote católico. Igual menciona la Inquisición, hubo Inquisición protestante, pero no se menciona tanto como la católica. O sea, siempre la Iglesia Católica, si se trata de mal, siempre la demonizan de más y se hace como más grande el asunto, más leyendas negras, y es lo que te decía y lo que bien decías tú hace poquito, yo siento que intención del maligno, ¿verdad? De utilizar a todas estas personas, a todos estos enemigos de la iglesia para propagar todas estas leyendas negras y alejar a las personas de la iglesia y por lo tanto alejarlas de Dios, que al final es lo que el demonio quiere, ¿no? Así es. Y fíjate que me hace recordar un caso que conocí hace tiempo con una hermana de la iglesia, una periodista venezolana. Resulta que ella es muy católica, ¿no? Y vamos a decir, en el periódico donde ella trabaja, ¿no? En la prensa, el director de ese periódico es protestante, no es católico, ¿no? Y resulta que a ella la mandaron a hacer ¿cómo se llama? Bueno, fue a ver un caso, ¿no? O sea, no sé cómo se dice en los términos. Fue a ver un caso, a tratar un caso, y fue con el camarógrafo, fue ella, y el caso era de un pastor que había abusado de una niña de su congregación. Cuando ella llega y va a hacer ese artículo, ¿no? Para el periódico, el director se da cuenta de que va a anunciar eso y le dice que no, que cómo va a manchar la imagen de un siervo de Dios. Eso, ella dice que para ella eso fue indignante, ¿no? Y ella dio una respuesta que fue la más lógica. Y le dice, pero yo no he visto que usted se niegue a los casos de sacerdotes que han publicado aquí en el periódico. O sea, yo digo que ese director no sabía qué decir, ¿no? Claro. O sea, ella dio ese testimonio en una convivencia, un retiro que sostuvimos. Y de verdad que fue muy, muy esclarecedor, ¿no? Para entender cómo actúan ciertos grupos. Un prejuicio anticatólico terrible. Sí, Hermano, yo a veces... Y podemos decir que es anticatolicismo realmente, porque no le interesa la verdad, sino puramente sí, eso. claro, si es prejuicio o si también dentro de ese prejuicio va odio incluido hacia la Iglesia Católica. Sí. O sea, y es sorprendente porque realmente, o sea, debe publicar la noticia, o sea, independientemente, ¿no? Si es un sacerdote, si es un pastor, o sea, es una noticia, pero no, él quiso fue proteger la imagen de los evangélicos en ese caso, ¿no? Qué barbaridad. Pero claro, o sea, fue algo absurdo porque obviamente otros periódicos sí lo iban a hacer, ¿no? Sí, claro. Por más que él quisiera ocultar eso, y ahorita, bueno, ahorita sí ya no se ve tanto eso, realmente ahorita cuando se da un caso uno lo ve claramente en la prensa, sobre todo aquí en Venezuela, ¿qué pasa, no? Y yo por lo menos una vez compartí en Facebook esas imágenes o esas publicaciones porque había un protestante que me insistía con los casos de abuso. Yo le digo, ok, pero ¿qué pasa con este pastor? Fíjate, y le compartí. No, que tú andas atacando, o sea, ahí se hacen las víctimas, ¿no? Cuando uno le responde, ahí se hacen ellos las víctimas.
O sea, igual me pasó con una profesora que era testigo de Jehová y también cada vez me decía lo mismo, que el Vaticano, que oculta los casos, que no sé qué. Y yo llegué y le mostré una investigación que se hizo contra la Watchtower, de que ellos encubrieron muchos casos de esto. Ah, ella se hizo la ofendida, que yo la estaba atacando. Ah, no, bueno. O sea, de Eso verdad esa pasa, es la eso deshonestidad pasa. que uno ve con estas personas. No les interesa la verdad, sino No, atacar a la Iglesia Católica. Eso es lo que... exact, exactamente, exactamente. Aquí hay otro libro que también quiero recomendar, hermano Rigo, y creo que ya tú lo debes conocer, ¿no? Este de Rodney Starr, Falso Testimonio. Wow, un libro Bueno, genial. Sí, sobre todo para tratar este tema que estamos tratando, la Inquisición y otras leyendas negras, ¿no? De hecho, el libro se llama Falso Testimonio, ¿sí? Y quiero citar lo que él dice en la página 19 y 20, porque él dice algo muy interesante para reflexionar. Él dice, a lo largo de mi vida, he ido constatando importantes tergiversaciones de la verdad histórica derivadas, y ojo aquí, de una actitud obviamente anticatólica. Y ojo, este no es un católico para que digan que es un sesgo de él, que quiere victimizarse, no. O sea, este es un sociólogo, bueno, era, pero ya murió. Fue un escritor, sociólogo y profesor universitario e historiador de la religión, ¿sí? Reconocido académicamente, ¿no? Si él mismo se da cuenta que estas tergiversaciones son derivadas de una actitud anticatólica. O sea, porque él cuando ve estas tergiversaciones burdas, como él dice, él ve un odio de parte de aquellos que lo escriben, ¿sí? Él dice, la cuestión de la historia declaradamente anticatólica, ¿sí? Porque hay una historia anticatólica, eso no se puede negar, y justamente historia anticatólica es lo que podemos decir que son leyendas negras. eso mismo. Es demasiado importante, fíjate lo que dice él, es demasiado importante y sus consecuencias demasiado extendidas como para darme por satisfecho, ¿sí? O sea, él como historiador se da cuenta de estas tergiversaciones y lo considera un asunto importante. De hecho, por eso escribió este libro, ¿no? Porque sus consecuencias son demasiado extendidas. O sea, muchos se han creído esas leyendas, esas mentiras, ¿no? Entonces dice, así pues, reuní, revisé y amplié sustancialmente mis anteriores aclaraciones y las completé con otras nuevas. O sea, ahí para poner en contexto, porque obviamente no puedo poner todo el texto, ¿no? Ahí estoy tomando algunos extractos de su escrito. Es lo que dice allí es que cuando él se topaba con estas exageraciones, estas mentiras descaradas sobre la historia, él hacía como pequeñas notas, ¿no? Pequeños comentarios, ¿sí? O hacía, vamos a decir, comentarios académicos a estos libros, ¿no? Como podemos ver en internet, ¿no? Que hay académicos que hacen comentarios a libros sobre diversos temas. Bueno, él lo hacía. ¿Qué hizo él? Él reunió, revisó y amplió sustancialmente esas aclaraciones y las completó con otras nuevas. Y así salió este libro, ¿no? De hecho, de eso salió este libro llamado Falso Testimonio. Dice, al hacer esto, y esto a mí me encantó, dice, al hacer esto no he tratado de blanquear la historia de la iglesia, ¿sí? O sea, él no ha tratado de decir, ah, bueno, todo estaba bien en la iglesia. O sea, él no está creando allí una leyenda rosa, que ya vamos a ver los términos, ¿no? Sino que él está tratando de mostrar la verdad histórica, que es lo que queremos hacer nosotros como católicos también. Claro, Dice, claro. independientemente de la importancia que cada uno conceda a estos aspectos negativos de la historia de la iglesia, nada podría justificar las exageraciones desmedidas, las acusaciones falsas y los fraudes patentes. Y lo mismo, y yo llevando esto ahora, ¿no? Ahí es a lo escrito, pero yo lo llevo ahora a los videos en YouTube. O sea, ¿por qué nosotros respondemos a tantas mentiras que se dicen en Internet? Pues justamente porque no podemos tolerarlas, ¿no? Que muchos canales anticatólicos dicen que ellos están defendiéndose de los ataques de nosotros. No, al contrario, somos nosotros quienes respondemos a los ataques de ellos, ¿no? Que ahora ellos se quieran victimizar es otra cosa, ¿sí? Pero si ellos mienten descaradamente, nosotros lo que hacemos es aclarar todas esas acusaciones falsas y fraudes patentes. Sigue diciendo, en algunos casos he llevado a cabo la investigación básica necesaria para echar por tierra las falsas afirmaciones anticatólicas. Y en esos casos documento mis afirmaciones de la forma más completa posible para que cada lector pueda comprobarla.
Y esto es un hecho, porque si tú revisas su libro, tú te das cuenta de la bibliografía extensa y todas las referencias que coloca. O sea, de todos los libros que él revisó, de dónde sacaba la respuesta, de dónde sacaba la objeción, todo eso tú lo puedes ver en su libro. Hablamos de un académico, estamos ante el testimonio de un académico que no es católico y que da sus fuentes y no de youtuber anticatólicos, ¿verdad? Que Exacto. no tiene información de nada. O que plagian, ¿no? Como hacen Ah, muchos bueno, países. peor todavía, peor. Sí. Y aquí está lo mejor, ¿no? De lo que dice Ronnie Starr. Finalmente, yo no soy católico romano y no he escrito este libro en defensa de la iglesia. Lo he escrito en defensa de la historia. Bueno, más que evidente, ¿no? Para Ahí que no está. digan que es católico y que porque es católico está inventando cosas. No. No. Él es objetivo, es historiador, es académico y es una persona que no pertenece a la Iglesia Católica. Y nosotros podemos decir lo mismo. O sea, aunque nosotros sí somos católicos, nosotros no vamos a defender la iglesia porque sí. Defendemos es la historia. ¿Sí? Por eso decimos, no vamos a defender o vamos a decir que no existieron abusos, que no existieron, vamos a decir, exageraciones por parte de algunos. No, sí existieron. Lo que no vamos a tolerar son esas exageraciones que hacen otros sobre los hechos históricos reales. Y hermano, aquí quiero acotar algo muy importante porque también es algo que muchos, y lo he vivido aquí en Costa Rica, muchos ex católicos que luego se hicieron protestantes justamente por estas tal vez malos testimonios de algunos católicos, sean laicos o clérigos, hablan de la corrupción de la Iglesia Católica, hablan de la Inquisición, de todas estas cosas, pero hermanos, yo me pregunto, vivimos en un mundo compuesto por seres humanos, por lo tanto imperfectos, por lo tanto pecadores. Ya desde el siglo I, en el tiempo de Jesucristo, estando él en persona aquí, sus más importantes seguidores cayeron incluso en actos, de corrupción, y no por eso pues hay que dejar de ser cristianos. Por ejemplo, uno andaba persiguiendo a los cristianos para mandar a matarlos, Pablo. Otro lo negó 3 veces, Pedro. Otro lo traicionó, Judas. Otro se peleaba por el lugar de privilegio en el cielo, Santiago y Juan. En el momento más importante de la vida de Jesús, que fue su pasión y muerte, pues casi todos lo abandonaron, lo dejaron solo, lo dejaron botado, como decimos acá en mi país. Sí. Y sin embargo, no por eso vamos a dejar de ser cristianos, ¿no? Es que también hay que ubicar eso, que estamos en un contexto donde somos seres humanos, cometemos errores, nos equivocamos, hay personas buenas, hay personas malas, y eso es en todo lado, no es solo en la Iglesia Católica, pero muchos hermanos protestantes, volvemos a lo mismo, por ese prejuicio que les meten en esas iglesias, les lavan el cerebro y terminan prácticamente volviéndose anticatólicos y con un marcado odio hacia la Iglesia Católica, sin examinar, sin ser objetivos, como este señor que ni siquiera es católico, ¿no? Exacto. Y vamos a revisar aquí. Y como le digo, no coloqué todo lo que dice Ronnie Starr, porque obviamente no me abarcaría en toda la diapositiva, pero en parte lo que él dice es que la mayoría de los que hablan contra la iglesia, o sea, aquellos que él leyó, ¿no? Que tienen una actitud obviamente anticatólica, él lo que más les sorprende es que son ex católicos, ex monjas, ex religiosos, ¿sí? O sea, ahí tú ves eso, ¿no? Como ese sentimiento de odio hacia esa fe que profesaban antes. O sea, y lo dice el mismo Ronnie Starr. O sea, y esto ayuda a entender mucho a los anticatólicos de YouTube, que la mayoría son excatólicos, ¿sí? Pero excatólicos frustrados con su fe católica que no se dedicaron a conocer. Y ahora les molesta que nosotros los católicos les enseñemos, les aclaremos. Exactamente, hermano. Aquí es donde entra la frase católico ignorante, futuro protestante. Así es. Y también hay otra frase que dice, católico instruido jamás será confundido, ¿no? Esa misma. Sí. Bueno, hay varias frases. También está la otra de un hermano que dice, prefiero instruir al católico ignorante para no debatir con él cuando sea un futuro protestante. Exacto, eso es mejor todavía. Sí. Mejor. Esa es de prevención. Y reflejan realidades, o sea, que podemos encontrar y sobre todo en las redes sociales, ¿no? ¿No? Con gran cantidad de personas. Y tú decías algo muy, muy importante, ¿no? De que ya podemos ver cómo desde los primeros siglos se veían esos escándalos, ¿no? Esas personas que digamos, estaban actuando mal y no por eso nosotros rechazamos a la iglesia, ¿no? En el caso de los apóstoles, ¿sí? Pero esto me lleva a pensar, o sea, aquí haciendo un poco de historia,
Y es en el caso de los donatistas. No sé si recuerdas el caso de los donatistas, que acusaban a San Agustín de que San Agustín no podía ser un cristiano, celebrar los sacramentos, y ¿qué hacían? Le achacaban la vida anterior de San Agustín, ¿no? Porque él fue mujeriego, porque él hizo esto, porque fue muy pecador. Y a San Agustín lo acusaron, ¿no? En un sínodo. Y San Agustín se defendió. Y él le dijo, bueno, pero de lo que ustedes me acusan, ustedes acusarían lo mismo a San Pablo. O sea, porque él también tuvo una vida. O sea, antes de conocer al Señor. Pues en mi caso es lo mismo. ¿Sí? O sea, parafraseando un poco lo que dijo San Agustín allí en su defensa. Y es muy cierto. Entonces, ahora vemos a muchos donatistas, ¿no? Que quieren que manchar la imagen de la iglesia en base a eso. O sea, en base a los que actúan mal, en base a aquellos que están haciendo mal. O sea, pero nosotros creemos en la promesa de Cristo. O sea, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Creemos en la indefectibilidad de la iglesia, ¿no? El problema es que muchos no creen en esto, no creen en las palabras de Cristo. Y otra cosa que he notado mucho, y siempre se las digo, es que ellos están pendientes del hombre y no de quien predica el hombre. Exactamente. Esa es la gran diferencia. O sea, yo no me voy a ir de la iglesia porque conozco un sacerdote que actuó mal, porque el Papa actúe mal. No. O sea, porque yo estoy siguiendo a quien ellos predican, ¿sí? A Cristo. Sí. Sí. Hay una frase, sí, hay una frase muy buena de Jesucristo, ¿no? Que está en la Sagrada Escritura, que dice, hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. Ahí está. Los fariseos. Exacto. Y eso es lo que yo tomo. O sea, yo hago lo que ellos dicen, es decir, lo que la iglesia dice, más no lo que hacen aquellos que actúan mal. ¿Sí? Exactamente. Uno es católico por amor a Cristo, no por amor al hombre. El hombre te puede fallar en cualquier momento, por más obispo, sacerdote o incluso, en el caso de los protestantes, Sí. pastor evangélico que sea, ¿no? Pero irónicamente ellos nos acusan a nosotros de seguir a hombres. Pero ¿quiénes son los que están más pendientes de los hombres? Son ellos. Son ellos, exactamente. Sí. Por ejemplo, por poner un caso, cuando Salvador Melara pasó por esa crisis de fe, ¿no? Que regresó al protestantismo, muchos me decían, tú vas a ser ahora protestante, mira, Salvador, porque tú lo defendías, etcétera. No, porque yo en parte le agradezco a Salvador Melara el que me haya hecho ser un mejor católico, ¿no? Porque él me hizo reflexionar muchas cosas cuando yo comencé a tomarme en serio mi fe católica. Y yo dije, no, pero es que yo no estoy siguiendo a Salvador. O sea, que él me ayudó, sí es una cosa, pero si él se desvió, pues ya cuestión de él. De hecho, yo hice una publicación relacionada con eso, ¿no? O sea, que por más que aquella persona que nosotros admiremos se desvíe, no por eso nosotros también nos vamos a desviar, ¿sí? Exactamente. Esa es la enseñanza. Y el punto que dices es importante sobre esto, porque yo me puse a pensar, tan es así que los protestantes no creen en esto que dice Jesús en Mateo 16:18, que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella, pues que aceptaron que luego, 16 siglos después de Cristo, vinieran hombres pecadores falibles a no tiene sentido. tomar la iglesia que Cristo había dejado y que había quedado en apostasía. O sea, no le creen entonces a Jesús en el fondo. Sí, no tiene sentido. De hecho, yo siempre que hablo con protestantes, yo le digo esto. Si yo no fuera católico, en tal caso sería ortodoxo, pero nunca protestante. Y no es porque odie a los protestantes, es simplemente por sentido común. El protestantismo viene del siglo XVI. El cristianismo histórico se puede distinguir entre católicos y ortodoxos, pero si estudiamos el primer milenio, encontramos una sujeción al obispo de Roma, un reconocimiento al obispo de Roma. Eso me hace a mí católico. Entonces, ya allí no hay para dónde correr, ¿no? O sea, por eso no soy ortodoxo tampoco. Entonces, eso se lo digo y claro, a ellos les sorprende, pero hay que profundizar en todo ello. De hecho, hay un hermano que él era ortodoxo, hermano Rigo, él era protestante. Vamos a mencionar un poco su testimonio. Él era protestante, luego se hizo católico, pero luego se hizo ortodoxo. Pero yo lo seguí tratando igual, ¿no? Y resulta que en un momento comenzamos a hablar sobre el papado y todo esto. Y yo le comienzo a demostrar cómo la iglesia oriental del primer milenio, antes del cisma de Oriente, creían en el obispo de Roma, ¿no? Y se sujetaban al obispo de Roma, creían que era el sucesor de San Pedro, ¿no? Y él comenzó a dudar de esto y él dejó de ser ortodoxo, ahora es católico otra vez, ¿no? Y entonces él siempre que habla con ortodoxos, él dice, o sea, por una persona, por un ortodoxo, aunque en realidad es pseudo ortodoxo, ¿no? Porque es de esos ortodoxos serbios, y esos ortodoxos serbios son muy anticatólicos, muy antipapistas, ¿no? Y ese fue lo que él lo engañó, y él mismo lo reconoce.
eh, dice, por él, no recuerdo el nombre, yo me hice ortodoxo, pero por Rivel volvió a ser católico, dice él, comentándole a una persona, a un Claro. protestante creo que era, ¿no? Porque le estaba tratando. Entonces, pasa eso, o sea, cuando tú conoces realmente la historia de la iglesia del primer milenio, yo siempre limito al primer milenio, tú te vas a dar cuenta por qué necesitas ser católico. O sea, no protestante, el protestantismo ya está descartado, o sea, viene del siglo XVI, ya, o sea, sentido común. Ahora, si vas a Los considerar la iglesia originales, ortodoxa, ¿verdad? es otra cosa. Ah, bueno, Los, sí. porque los de aquí, los de que vemos en redes sociales no son de ahí, son de Sí, hace 10 exacto. años, 50 años, algo así. Sí, los mismos protestantes históricos, por decirlo así, rechazan aparte de los neoprotestantes, ¿no? Como les llamo yo, que son los Sí, de, tienen, vamos a decir un siglo cuando mucho, ¿no? sí. Pero bueno, vamos a continuar con el tema porque si no, pues no, nos extendemos más allá. eh, fíjate, esto es lo que te decía al principio, ¿no? Ya las personas pueden tratar de ver cuáles son las leyendas negras a través de la historia de la iglesia. Y es que ya desde los primeros siglos podemos ver leyendas negras que se atribuían a los cristianos. Aquí quiero citar el testimonio de Tertuliano de Cartago en su obra El Apologético, capítulo 40. Él dice lo siguiente: hay que aplicar el nombre de facción a quienes conspiran. Aquella vana suposición de que los cristianos son causa primera de toda pública calamidad y de todo desastre popular. Si el Tíber desborda, si el Nilo no inunda las campiñas, si el cielo se cierra, si la tierra tiembla, si viene el hambre o la peste, inmediatamente decís los cristianos al león. En otras palabras, todo es culpa de los cristianos. Exactamente. O sea, ahí Es, vemos leyendas negras claras ya. O sea, todo ya lo desde malo los que pasaba primeros. se lo achacaban a los cristianos. Exactamente. De hecho, creo que también, si no me equivoco, los romanos creían que los cristianos se ocultaban en las catacumbas para comer gente. O sea, eran como caníbales, ¿no? Fíjate, ese es otro, ese es otro ejemplo. Y aquí quiero citar al doctor Scott Hahn, ¿no? En su magna obra, La Cena del Cordero, recomendadísima también a todos los hermanos. Y creo que no necesita presentación, ¿no? Yo creo que todos han de conocer al doctor Scott Hahn, ¿sí? Un gran converso al catolicismo, o sea, un referente de la teología católica ahorita en el siglo XXI. Él dice lo siguiente: canibalismo y sacrificios humanos eran acusaciones que se rumoreaban a menudo contra las primeras generaciones cristianas. O sea, en otras palabras, eran las leyendas negras de ese momento. Los primeros apologistas cristianos las recogieron con el fin de rechazarlas como chisme. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿No? Con aquellas leyendas negras nosotros las vamos a rechazar porque vamos a ir a la realidad. Dice, Ignacio hablaba del sacramento, es decir, Ignacio de Antioquía, como un realismo que debió resultar chocante para la gente que no estuviera familiarizada con los misterios de la fe cristiana. Seguramente fueron palabras como las suyas, sacadas de contexto. Fíjate, es una verdad mezclada con mentiras, o sea, una verdad sacada de contexto. Las que alimentaron el revuelo de chismes del Imperio Romano, que una y otra vez arrojaban las acusaciones de canibalismo. En las décadas siguientes, la defensa de la iglesia recayó en un profesor converso de Samaria llamado Justino. O sea, cuando existían las leyendas negras, también existían quienes las aclaraban o las refutaban, ¿no? Y lo mismo hacemos todavía, ¿sí? Eso hacemos nosotros en estos momentos, ¿no? Y de hecho Esto esas leyendas negras todavía se pueden ver, ¿no? Hay algunos anticatólicos que todavía siguen acusándonos de caníbales. No sé, bueno, si te has sí, topado, ¿no? sí es cierto, Un sí es cierto. protestante peruano, un peruano que anda muy obsesionado con ese tema. Ahora sí, ya que entramos a aclarar lo que es la leyenda negra, el contexto, la importante estudiar la historia de la iglesia, vamos a entrar a detalle en la Inquisición. ¿Sí? Entonces, aquí como ves, es un predicador, por decirlo así, no sé si es protestante o no, pero se usa alusivo a ello, con una frase que podríamos escuchar de cualquiera de estos que promueve la leyenda negra. La Inquisición fue el instrumento de la Iglesia Católica para asesinar a millones de personas que no pensaran igual que ella. Eso cualquiera lo va a escuchar con un anticatólico que quiera hablar mal de la Inquisición, ¿no? Ahora, ¿qué debemos responder? Bueno, debemos considerar lo siguiente, ¿no? Estos son datos a considerar sobre la Inquisición. Primero que nada, Inquisición significa investigación. O sea, no le tengan miedo a la palabra Inquisición. Sí, es como cuando algunos le tienen miedo a la palabra tradición, ¿no? Bueno, tampoco le tengan miedo a la palabra Inquisición. Simplemente significa investigación. Y en la Biblia
que esto es algo que quizás muchos pasan por alto, encontramos estos procesos de inquisición, o sea, de investigación, ¿no? Existieron diferentes tipos de inquisiciones. Otro punto, la inquisición eclesiástica era querida por el pueblo, ¿sí? No es como la han querido demonizar. Si fuera lo malo que muchos han querido hacer creer, pues no fuera sido querida por el pueblo, pero era todo lo contrario. El pueblo pedía la inquisición eclesiástica. Claro, 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 claro. Esta inquisición eclesiástica se refiere, digamos, que la iglesia investigaba qué era lo que estaba creyendo el pueblo. Sí, vamos a decir, vamos a poner un caso. Yo escuché que un hermano católico está negando que Jesucristo es Dios, ¿no? Entonces, ¿a dónde acudía yo? Pues justamente con el Tribunal de la Inquisición, ¿sí? Que todavía existe. Quizás para muchos no lo saben, pero todavía existe la Inquisición. Obviamente ha cambiado en su forma, pero existe ese organismo. Iba con ese organismo y decía, fulanito está negando que Jesucristo es Dios. ¿Qué hacía la Inquisición? Lo llamaba a juicio, ¿sí? Después de investigar claramente quién era la persona y todo eso, lo llamaba y le empezaban a preguntar, a cuestionar. ¿Es verdad lo que dice tal persona que usted negó que Jesucristo es Dios? Y fíjate, no era como el protestantismo, repito, que no te daban chance para tú decir, no, es mentira, no. De una vez a la hoguera. Bueno, en pocas palabras, ¿no? Porque claro, existían otros tipos de tortura, pero en ese caso, con los bautizados católicos, era simplemente eso, ¿no? Preguntarle si había caído en esa herejía y si esa persona decía que sí, le daban hasta varias oportunidades para que él se retractara, ¿no? Por eso es que Cristian Rodrigo Iturralde lo llamó un tribunal de misericordia, o sea, era el único que tenía tanta misericordia para el acusado que le pedía que se retractara varias veces. Ah, pero si no se retractaba, ya ahí no podía hacer nada, o sea, ese cuerpo eclesiástico no podía hacer nada. Entonces, ¿qué sucedía? Lo entregaban al poder civil. Ahora, la Inquisición eclesiástica estaba conformada por diversos miembros. De hecho, aquí en la imagen podemos verlo, pero más adelante vamos a detallar con la imagen un poco más grande, ¿no? ¿Quiénes eran esos miembros que estaban allí presentes en el tribunal de la Inquisición? ¿Sí? Pero estos datos son importantes a considerar. Claro. Ahora, otro punto, ¿no? Que con esto ya refutamos una leyenda negra que se ha difundido mucho, que la Inquisición hizo uso, bueno, muchos le atribuyen hasta 20 instrumentos de tortura. No, en realidad solo hizo uso de 3 instrumentos de tortura. ¿De verdad? El cordel, la garrucha y la del agua, ¿no? ¿Y qué me dices entonces del Museo de la Tortura de la Ciudad de México? Bueno, eso realmente es más ficción que realidad, ¿no? Mira. Aunque, claro, hay que aclarar lo siguiente. Recuerda que hablamos de diferentes tipos de inquisiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay instrumentos que se usaron en la Inquisición civil que las quieren atribuir como si fueran usados por la Inquisición eclesiástica. Y ahí es donde viene la mentira, ¿sí? Ahí es donde se está mezclando la verdad con la mentira. Porque la Inquisición sí usaba instrumentos de tortura. Ah, pero le han querido achacar los instrumentos de tortura que usaba el gobierno civil de Alemania, el gobierno civil de otros países, ¿sí? Como la dama, por lo menos la dama de hierro. No sé si has escuchado de ese instrumento. Sí, bueno, la vi ya. Y lo usaron en Alemania, ¿no? No lo usó la Iglesia Católica, lo usó fue el poder civil en Alemania. Sí. Entonces, y Alemania, sabemos que es un país protestante ya después del siglo XVI, ¿no? Entonces, eso más bien le cae encima a los protestantes, así que es mejor que no entre en esos detalles, ¿no? Hermano, porque si según ellos reformaron, sí, pero si según ellos reformaron a la iglesia en Alemania, ¿por qué existían estos instrumentos de torturas allí? Sería una buena pregunta para hacer. Sería una buena pregunta, ¿verdad? ¿Podrías repetir los 3 instrumentos que se usaba la parte eclesiástica? Sí, seguro. El cordel, la garrucha y la del agua. ¿Y con qué se come eso? Sí, bueno, esos eran, digamos que los instrumentos de tortura menos fuertes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque vamos a entrar en la mentalidad de esa época que todos los tribunales usaban tortura, ¿sí? Y obviamente la Inquisición lo usaba, pero para que el reo o el acusado se arrepintiera. Pero fíjate un detalle muy importante que lo vamos a leer ahorita. No debía derramar sangre el acusado. Y debía estar un médico presente, siempre.
No es como muchos lo presentan, que sale el verdugo y está en una rueda la persona y lo está... No, no es así. ¿Sí? Esas son partes de las exageraciones que se han creado. Ok, ok. Sí, y como dijimos también, la Inquisición todavía existe y actualmente se conoce como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Sí? Antes se llamaba Congregación para la Doctrina de la Fe. Esa es la misma Inquisición, es decir, ese organismo que se encarga de averiguar quién ha caído en herejía y quién no, y por ejemplo, excomulgar, condenar, escritos, etcétera, Claro, ¿no? Entonces, claro. eso todavía existe, solamente que, bueno, aquí sí va una autocrítica de mi parte, es muy permisivo, ¿no? O sea, actualmente es muy permisivo y por eso, pues vemos que muchos están haciendo desastre, muchos sacerdotes, y no se les ha llamado la atención, ¿no? Por parte de este organismo, que ese es su, digamos que Sí, su función, ¿no? O es su función. Claro, en claro. algunas otras cosas sí ha actuado, pero quisiéramos que fuera un poco más fuerte, ¿no? Por eso muchos hermanos católicos a veces decimos, quisiéramos que volviera la Inquisición de antes, ¿no? Y algunos protestantes se escandalizan. Ah, ¿quieres que vengan asesinatos? No, pero queremos No, que la Inquisición sea más fuerte en eso de investigar y reconocer los que están cayendo en herejía, llamar la atención, condenar esos escritos, decir, no lean a esto, en ese sentido, ¿no? Porque así evitaríamos que tantos católicos pues estuvieran tan desviados, ¿no? En cismas, en herejías, sí, que sí, lamentablemente pasa, ¿no? sí, Bien, como dijimos, el término Inquisición proviene del latín inquisitio, que alude a la acción de inquirir, es decir, examinar detenidamente algo. Inquisición es eso, examinar, investigar, ¿sí? ¿Y a quién se va a investigar? Bueno, a la persona que es acusada de herejía. Eso es claro. todo, ¿sí? Ya lo demás que pasa en la Inquisición, pues son otros detalles, ¿no? Que hay que considerar, que ahí es donde lamentablemente se dieron algunos abusos. Mucho por lo menos menciona el caso de Juana de Arco, ¿no? De Juana de Arco, que fue quemada por la Inquisición, sí, pero no fue por la Inquisición de la iglesia o aprobada por la iglesia como tal, sino más que todo por ese grupo civil, ¿no? Que se inmiscuyó dentro de la Inquisición y pues afectó realmente ese organismo, ¿no? Claro, Porque claro. si muchos quieren creer que Juana de Arco odiaba al Papa, no, más bien ella lo que pedía era que el Papa conociera lo que estaba sucediendo allí. Porque si el Papa conociera lo que estaba sucediendo allí, no fuera pasado eso. O sea, todo eso se hizo, pues lamentablemente, sin conocimiento del Papa, y por eso años después se declaró santa a Juana de Arco, porque justamente la iglesia se dio cuenta de todos estos abusos que cometieron estos malos clérigos, ¿no? Que se dejaron llevar por el poder civil, ¿no? Claro, Solamente claro. para mencionar un caso. Sí, Ahora, hablamos de dos términos, ¿sí? Leyendas negras y leyenda rosa. Ya vimos que la leyenda negra es un intento de desprestigiar la Iglesia Católica mediante acusaciones falsas o exageradas de distintos eventos, ¿sí? Hablando del contexto de la Iglesia. Pero la leyenda rosa es lo opuesto a la leyenda negra y pretende exagerar en un sentido positivo los eventos en los que estuvo relacionada la Iglesia, ¿sí? Como decir que todo fue color de rosa, ¿no? Por eso se llama leyenda rosa. Pero es, nosotros no debemos caer ni en la leyenda negra ni en la leyenda rosa. Es decir, no caer en ninguno de los dos extremos. O sea, hay que es, estar neutrales, hay que ser objetivos, ¿sí? exactamente. Ahora, lo que les mencionaba, ¿no? De la Inquisición ya la podemos ver en la escritura. El proceso de examinar, de investigar a alguien que ha cometido un error o que ha caído en herejía, ¿no? Lo que conocemos ahora. Lo podemos ver en diversos textos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 32, del 1 al 35, dice que esta es la historia del incidente de Moisés y el becerro de oro. Resumiendo esta historia, Moisés bajó de la montaña con las tablas del testimonio, ¿verdad? Encontrando que su pueblo se había fabricado un becerro de oro y lo estaban adorando. En otras palabras, habían caído en herejía. Lo llevamos a los términos actuales, habían caído en herejía, ¿sí? Estaban adorando a un falso Dios. Se habían vuelto herejes. Moisés preguntó quién le era aún leal al Señor y los levitas respondieron. Entonces Moisés ordenó a los levitas matar a quienes no fueran leales al Señor y así lo hicieron. Es decir, aquí podemos hablar como que esa tortura o ese organismo para que, vamos a decir, purgar, ¿no? O corregir. Oye, ese es otro punto. Cuando se habla de la hoguera, ¿sí? De que se usaba la tortura de la hoguera, que en realidad fueron muy pocos casos, y repito, fueron casos
o excepciones, por decirlo así, porque sabemos que los instrumentos de tortura eran 3 nada más, se da en el caso ya de, primero, o de abusos, exageraciones, o de personajes que realmente no querían reconocer su error, ¿no? Entonces, la iglesia, para purgar el alma de esa persona, pues sí, lo llevaba a la hoguera, ¿sí? Pero, repito, fueron pocos casos y fueron excepciones a la regla general, ¿no? O sea, En por el lo menos, catolicismo. sí, por lo menos el caso de Juan Hus, ¿no? Que es uno de los que muchos mencionan, ¿sí? Ese fue un caso que lamentablemente hubieron muchos problemas allí, pero en el sentido por el cual se quemó en la hoguera, era porque también pensaban que eso lo iba a purificar de sus herejías, ¿no? De sus pecados. O sea, en la mentalidad de la Edad Media, eso era lo que se pensaba, ¿no? De que al quemar a la persona, el alma era purificada y por lo tanto purgada, ¿no? Y al ser purgada, pues Claro, podía salvarse, ¿no? claro. O sea, Y dime una también era cosa, como un acto de misericordia, podemos decirlo. esto de la hoguera y de quemar gente para purgar personas, ¿la Inquisición protestante purgó más que los católicos? Sí, pero justamente ellos la adoptaron, sí, como, como regla, ¿no? Por lo menos podemos hablar del caso de los puritanos en Estados Unidos y un caso muy sonado, ¿no? Y que quizás muchos cuando hayan escuchado sobre las brujas de Salem piensan que fueron los católicos, la Inquisición católica, quienes mandó a la hoguera, ¿no? A estas mujeres acusadas de brujería. Y en realidad no, fueron los protestantes, los puritanos, ¿sí? Porque ellos daban mucho énfasis a eso de la casa de brujas. Sí. De hecho, hay una leyenda negra también muy atribuida a la iglesia, que es del manual de inquisidores, ¿no? El Maleus Maleficarum, ¿sí? Pero dicen que fue aprobado por el Papa, que fue aprobado por unos inquisidores, etcétera. Y en realidad, no. En realidad fue un documento que fue falsificado y tergiversado. Se le añadió la firma del Papa, no recuerdo en este momento qué Papa era, como para decir que lo aprobaba el Papa. Pero se ha descubierto ya que eso fue, vamos a decir, un añadido posterior a ese escrito. O sea, fue un escrito anónimo, pero que Sí. claro, se le quería dar autoridad y para eso dijeron que el Papa le había dado ese permiso, ¿no? Y por eso se ha difundido esa idea de que la iglesia cazaba brujas. No, más bien era todo lo contrario. La iglesia cazaba a los que andaban cazando brujas. ¿Por qué? Porque los que decían cazar brujas cometían muchos errores porque ellos ni siquiera tenían cómo determinar si era una bruja o no. ¿Sí? O sea, por el simple hecho de que una persona decía, bueno, creo que Dios me ha inspirado, me ha dicho que, no sé, que el agua del río se va a volver sangre, algo así. O sea, la Iglesia Católica lo que veía esto era como una tontería. Sí, O sea, claro, como que, claro. o sea, está mal. Pero los protestantes no. Protestante lo veía como superstición, lo veía como que lo peor y bueno, hay que quemarla, ¿sí? Hay que condenarla, ¿sí? Pero la Iglesia Católica no. Entonces, ¿qué hacía más bien la Iglesia Católica? Buscaba a aquellos que andaban buscando estas supuestas brujas para investigar, pues, ¿quién te dio a ti autoridad para cazar estas brujas? O sea, ¿por qué tú haces esto? Porque la caza de brujas comenzó en el protestantismo y algunos católicos o algunos tribunales de Inquisición adoptaron también estas ideas. Porque eso es Claro. algo que hay que decir. Muchos católicos lamentablemente copian algunas cosas de los protestantes, ¿no? O sea, y en este sentido tomaron eso también. De bueno, también hay que cazar brujas. Ah, bueno, ahí les cayó a ellos la Inquisición. Claro. Sí, por ellos estar queriendo hacer lo que estaban haciendo esos protestantes. Quizás lo trataban de hacer de la mejor manera, pero no. O sea, porque para la iglesia eso simplemente era una superstición y no era motivo de quemarlos en la hoguera, como si hacían los puritanos. Como dicen por ahí, el infierno está lleno de buenas intenciones. Exacto, exacto, una frase muy cierta. Entonces, este capítulo de Éxodo 32, 1 al 35 es claramente un mensaje para eliminar a los herejes que se encontraban en medio de los creyentes. Es decir, tiene dos funciones, ¿no? O sea, primero, sacar al hereje del grupo, vamos a decir, ortodoxo, ¿no? Y segundo, purificar también, o sea, cuando hablamos de la hoguera. Y en este caso, pues, lo vemos ya en Éxodo 32, 1 al 35, en el caso del becerro de oro, ¿no? Pero en Deuteronomio 13, del 13 al 16, también vemos algo similar.
Dice, si una de las ciudades que Yahvé tu Dios te da para habitar allí, te llega esta noticia, hijos de Belial han salido de en medio de ti y han seducido a los vecinos de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que no conocéis vosotros. Indagarás, examinarás, fíjate, ya usa la palabra examinar, y preguntarás diligentemente, y si resulta ser cierto y seguro que esta abominación ha sido cometida en medio de ti, no tardarás en pasar a los habitantes de aquella ciudad a filo de espada, destruyéndola completamente con todo lo que hay en ella. También las bestias pasarás a cuchillo. Claro, estas cuestiones las usan mucho los ateos para decir que, bueno, la religión es lo peor, ¿no? Pero hay que situarnos en el contexto histórico, ¿sí? O sea, si lo vemos también en el sentido, si algún religioso ve esto como que, bueno, no puedes usar esto para justificar la Inquisición. O sea, ¿qué pasó con el caso de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo Dios purificó esa ciudad por medio de fuego? Cierto. ¿No? A menos que ellos quieran ahora cuestionar a Dios, ¿no? Por ese método, ¿sí? Pero esas son cosas que no se ponen a ver estas personas, ¿sí? Porque ellos simplemente quieren atacar a la iglesia, pero no se ponen a ver todo este sentido, vamos a decir, teológico, ¿no? Podríamos verlo de esa manera. O sea, podemos decir que la Inquisición es parte de la escritura, se dio en la escritura desde la época del Antiguo Testamento para que todos aquellos que dicen que son solo escritura, ¿no? Que ahí está la Inquisición en la escritura. Exacto, el principio, ¿no? Porque ahorita quieren usar mucho el término principio. El principio, perdón, sí, el principio. El principio de lo que fundamenta lo que es la Inquisición, pues lo podemos ver ya desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 19, 18 y 19 dice, y si los jueces, después de una diligente investigación, hallaren que el testigo es un testigo falso y ha dicho mentira contra su hermano, harás con él lo mismo que él pensaba hacer con su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti. O sea, todo se trata de una investigación. Y si la persona realmente es culpable, pues obviamente tiene un castigo. Eso es justamente la Inquisición, ¿sí? Exactamente. O sea, hay un acusado, hay quien hace la investigación, si de verdad cayó en esa herejía, y luego, si de verdad cayó en esa herejía, viene el castigo, ¿no? Sí. Aunque la iglesia es más misericordiosa, ¿no? Les da tiempo para que se arrepientan, pero bueno, si no lo hacen ya, no les toca más que, obviamente, entregarlos al poder civil, ¿no? En este caso. Y repetimos, ¿verdad? Inquisición es investigación. Así es. Tenemos otro texto, fíjate como hay varios textos, ¿no? Aquí solamente he mencionado algunos. Esther 2.23 dice, fue investigado el asunto y resultó ser cierto, por lo cual los dos fueron colgados en una horca, escribiéndose esto en el libro de los anales en presencia del rey. Y esto me parece muy interesante, ¿no? Porque realmente nosotros conocemos la realidad de la Inquisición es por los datos documentados que hay, ¿sí? O sea, tengo entendido que el hermano Cristian Rodrigo Iturralde fue a los países y fue a buscar esas actas que existen de esos juicios de Inquisición. Y así se comprobó que no es tal como las exageraciones pretenden, ¿no? Sino que fueron muchos menores a los que se exagera, ¿no? A los millones que presentan, ¿sí? Y ya lo vemos desde Esther 2.23, o sea, se quedaba un acta de lo que sucedía. O sea, lo mismo hacía la Inquisición, ¿no? Por eso, por lo menos con la Inquisición actual, es eso. O sea, si a alguien condenan sus escritos, esto queda notariado. Por ejemplo, en la página del Vaticano podemos encontrar la condena o la prohibición de los escritos de Hans Küng, ¿no? O sea, justamente eso lo hizo la Inquisición. O sea, por eso sabemos que Hans Küng no era un teólogo católico aprobado por la Iglesia, aunque muchos protestantes quieran hacerlo pasar como un teólogo católico. No, la Inquisición ya determinó, hablando en los términos de Inquisición, ya determinó que sus escritos no eran aptos para la teología católica y que no se podía considerar un teólogo católico. Siempre. Claro. Por aquí sigue, bueno, mencionaba lo de Han Hus, pero ya eso lo mencionamos ya. Sí, ya pasó. Sí. Bueno, y fíjate, muchos dirán, bueno, pero eso fue solamente en el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, en Mateo 18, 15 y 18, Jesucristo mismo nos pidió inquirir a una persona dudosa y a un tribunal de personas, él delega la autoridad final a su iglesia católica. Dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. La Inquisición primero marcó el error de la persona cuestionada.
entre ti y él solo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo un hombre o dos para que por boca de 2 testigos o 3 conste toda palabra. Si a ellos no escucha, dilos a la iglesia. Y si no escucha tampoco a la iglesia, sea para ti como un pagano y como un publicano. Los paganos eran personas que no reconocían al Dios de los judíos o al Dios de los cristianos. Los publicanos eran recolectores de impuestos judíos que trabajaban para los romanos. Consecuentemente, eran odiados por los judíos y vistos como pecadores. Otra palabra para ambos casos eran herejes, ¿no? Si hablamos en esos términos. ¿Sí? Bueno, veo que hay preguntas. Dice una pregunta, ¿y por qué no siguen aplicando la Inquisición? Ya hemos dado ejemplo de que todavía se sigue aplicando, pero no de la misma forma, ¿no? O sea, todavía se sigue investigando a aquellos casos que han caído en herejía. Ahora, sí. ¿De qué Inquisición vamos a hablar? Este es otro punto, ¿no? Debemos también distinguir de qué Inquisición de la Edad Media vamos a hablar, porque existieron diferentes tipos de Inquisiciones, ¿sí? Está la Inquisición española, que repito, de ahí se originó la leyenda negra, porque fue contra esta que se quiso atacar a la iglesia y, bueno, usando a la figura de España. De la Inquisición española era una autoridad suprema ejercida por el rey, al menos formalmente, quien había obtenido del Papa la concesión y el privilegio de nombrar, o más bien sugerir, inquisidores, es decir, personas que iban a investigar, ¿no?, los casos de aquellos que habían sido acusados, y de controlar las finanzas y el funcionamiento general de la institución, pero con jurisdicción solo en España y reinos de ultramar, ¿sí? Por eso es que no se puede generalizar la Inquisición española como la Inquisición en otros países, ¿sí? Porque estaba también la Inquisición portuguesa, que tenía jurisdicción solo en Portugal, ¿sí? O sea, es lo que vemos también por lo menos actualmente con los obispos. Los obispos solamente tienen jurisdicción en donde ellos están. Exactamente. O sea, eso se ve también en la Inquisición. La Inquisición tenía jurisdicción solamente donde se determinaba, ¿no? Estaba la Inquisición romana, que tenía jurisdicción en los reinos italianos, con la excepción de Sicilia y Cerdeña, que respondían a la Inquisición española, ¿sí? Y está la Inquisición pontificia o episcopal, que tenía jurisdicción en toda la cristiandad. Si bien todas estaban encargadas de vigilar y castigar los delitos contra la fe, o sea, esa era la esencia, ¿no?, de cada Inquisición, cada una mantenía sus particularidades. Por eso es que hablamos de que habían casos que lamentablemente se salían de las manos del Papa, ¿no? Claro. Por lo menos el caso de Juana de Arco, ¿no?, que ya lo mencionamos. Entonces, cada una mantenía sus particularidades sujetas a los diferentes escenarios y coyunturas, constituyendo el pontífice la autoridad máxima en unas y el obispo y el rey en otras. Sobre todo ahí donde era el rey y el obispo, ahí es donde podemos ver que se dieron esos lamentables casos, ¿no? Sí, claro. Por eso Juana de Arco pedía que era el Papa el que tenía que ver lo que estaba pasando allí, pero no, lamentablemente no fue. Sí. Por lo tanto, no puede atribuirse a una lo que es propio de la otra. O sea, es como que querer achacar lo que le pasó a Juana de Arco a la Inquisición española. O sea, ahí tú te das cuenta que esa persona no tiene ni idea de la Inquisición, ¿no? Ahora, aquí viene lo más importante y que deben tener muy presente. Los promotores de la Leyenda Negra contra la Inquisición, ¿sí? Y aquí muchos se van a sorprender, ¿no? Porque muchos dirán, pero ¿cómo va a ser él? Pues sí, él fue uno de los mayores mentirosos, ¿no? Y fue el siguiente. Se cree que la leyenda negra antiespañola y antieclesiástica sobre la Inquisición la promovió por escrito Montanus, ¿sí? Así se hacía llamar. O sea, así están los escritos, encontramos muchas exageraciones. Montanus. Pero era un seudónimo que usaron nada más y nada menos que supuestamente el primer traductor de la Biblia al español, Casiodoro de Reina. Del que estaba justamente hablando ahorita en el chat, ¿no? Aquel que muchos exaltan, ¿no? Como que, bueno, él fue el principal mentiroso, ¿no? Junto a Antonio Corro. O sea, eran dos protestantes del siglo XVI. Asimismo, la cantidad de imágenes ficticias o exageradas sobre la Inquisición fueron hechas y promovidas por el orfebre y grabador belga Theodore de Bry. O sea, el que vemos allí. De esta leyenda negra, ¿no? O que los historiadores han llegado a esa conclusión, ¿no? Porque antes de ellos, pues no encontramos esas exageraciones que hay. Recordar que Casiodoro Reina es el de la
Biblia del oso, ¿no? Sí, 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 uno de los autores, junto a Cipriano de Valera. Pero en este caso, pues, realmente, bueno, pero es que eso es lo que yo siempre le digo a los protestantes, ¿no? Porque ellos dicen que uno quiere demonizar a los protestantes, no. En este caso Claro. yo estoy siendo más objetivo con la historia, ¿no? Y pues Montanu o Casiodoro de Reina cometió todas esas exageraciones, y no solamente contra España, sino contra la iglesia, ¿sí? Y también hay otros, ¿no? Podríamos hablar de Llorente, podríamos hablar de otros que también, pero principalmente, o de los primeros fue Casiodoro de Reina, Antonio de Corro, bajo el seudónimo de Montano, ¿sí? Y las imágenes, pues, que vemos muchas imágenes, bueno, vamos a decir, torturas que nunca pasaron, se deben a Theodore de Brie, ¿sí? Otro personaje que solamente quería atacar a España. Sobre todo, él usó muchas imágenes con la Inquisición eclesiástica o la Inquisición española en América. Sí, esas exageraciones que vemos, por ejemplo, lo de las cárceles, ¿sí? Que vemos en México, que vemos en Perú, ¿sí? Cárceles de la Inquisición, pues se las debemos a la imaginación de este personaje, ¿no? Ahí se basaron mucho para generar toda esa idea. De hecho, si buscan en internet, o sea, grabados de Theodore de Brie, ahí van a encontrar pues cantidad de imágenes que si muchos no investigan van a pensar que sí, fueron realidad, ¿no? Pero nada que ver. Aquí está la imagen que te decía hace un rato, Rigo. Fíjate, la imagen falsa que se muestra al mundo, ¿sí? Es la de un falso juicio, donde se muestra nada más sacerdote. O sea, ¿te acuerdas lo que hablábamos? Que quieren crear es un odio anticlerical, o sea, contra el sacerdote. Por eso aquí muestran nada más sacerdote, ¿no? Hasta el mismo verdugo lo ponen como sacerdote, ¿no? ¿Sí? Pero la imagen real es la que está al otro lado, ¿no? Donde están los globos con los textos. Y allí vemos los que realmente tenían que estar presentes al momento de la Inquisición. No eran solamente sacerdotes, como quieren hacer creer los promotores de la leyenda negra. Tiene que estar el denunciante, ¿sí? El que dijo, bueno, yo lo escuché diciendo que Jesucristo no es Dios, o que la Trinidad no existe, o que, bueno, cualquier herejía que se te ocurra, ¿no? Tiene que estar presente él, ¿no? Tiene que hacerse cargo, porque una cosa es que si tú acusabas falsamente, ahora la Inquisición iba contra ti. ¿Sí? Sí, también. También, ¿no? Entonces, el denunciante, el acusado, el clérigo. O sea, ¿por qué crees que va a estar el clérigo? A ver, Rigo, ¿por qué crees que tiene que estar el clérigo? Híjole, sirve como si fuera un testigo, ¿no? Un testigo, un representante de la iglesia. Exacto, porque obviamente estamos hablando de una herejía. ¿Sí? Exactamente. Que para el Estado es un delito, pero para la iglesia es una herejía, una ofensa a Dios. ¿Y quién puede determinar si es una herejía o no? El teólogo, el clérigo, el sacerdote. El clérigo. Por eso tiene que estar presente. Fíjate, está también el notario, el que está tomando nota de todo lo que se está diciendo, todo esto, a ver si es verdad que lo que el denunciante dijo es cierto o mintió, y bueno, todo eso. Como un juzgado civil. Exacto. Y también tiene que estar el médico, ¿sí? Muy importante, por lo que vamos a ver a continuación. El médico tiene que estar presente para ver que no se derrame sangre por parte del que va a ser torturado, ¿no? Porque repito, ahora vemos la tortura como algo malo, pero en ese momento era para que el acusado se arrepintiera, ¿sí? Para que el acusado reconociera que había faltado, aunque también, no sé, yo lo veo como que contraproducente porque también podía engañarse, ¿no? Claro. El acusado. Pero bueno, ya allí, pues ya es salirse de lo que conocemos, ¿no? Ahora, aquí quiero citar a un experto y al cual recomiendo también. Y digamos que es el primer libro que me leí sobre la Inquisición, debo reconocerlo. Y es de los mejores. Alfonso V, Inquisición sobre la Inquisición. Fíjate el título del libro. O sea, es una investigación sobre la Inquisición. Una Inquisición sobre la Inquisición. Aquí voy a citar la página 12 y 13, ¿no? Porque él habla 10 sorpresas sobre la Inquisición. Y aquí solamente voy a citar una, que la mencioné al principio, ¿no? De uno de los datos a considerar. Y es que la Inquisición era querida por el pueblo.
Él dice, ¿usted se imagina que la Inquisición era odiada por el pueblo? Exactamente al revés. Era querida con entusiasmo. Interpretaba y defendía el sentir unánime. Constituía una auténtica encarnación democrática. Era avasalladoramente popular. Verdad de tanta evidencia que la confiesan y proclaman protestantes como Tignor y Prescott o heterodoxos como Revilla y Unamuno. O sea, no solamente católicos dicen esto, también lo confiesan protestantes y heterodoxos, ¿no? Entonces, esta es una de las 10 sorpresas que da Alfonso Junco en su libro, pero creo que esta es muy, muy llamativa, ¿no? Para aquellos que les interese, y creo que esto les va a llamar la atención para buscar el libro y leerlo. Aquí voy a citar a otro historiador, a Rino Camilleri, ¿sí? Que tiene un libro en italiano llamado La verdadera historia de la Inquisición, ¿sí? Y aquí habla sobre la tortura. Fíjate, la Inquisición recurrió a la tortura en raras ocasiones. Las fuentes históricas demuestran muy claramente que la Inquisición recurrió a la tortura muy raramente. El especialista Bartolomé Benaza, que trató con la Inquisición más dura, es decir, la española, ¿verdad? La que más, digamos, se le ha creado esa leyenda, habla de un uso de la tortura que fue relativamente infrecuente y generalmente moderado. El uso de la pena capital excepcional a partir del año 1500, o sea, el uso de la muerte, ¿no? El hecho es que los inquisidores no creían en la eficacia de la tortura. Fíjate lo que yo te decía hace un momento, ¿no? Los manuales para inquisidores invitaban a sospechar de ello, porque los débiles, bajo tortura, confesarían cualquier cosa, lo que te acabo de mencionar. Y los duros fácilmente habrían persistido en ello. Ahora bien, como cualquiera que se resistiera a la tortura, sin confesar, era automáticamente puesto en libertad. Se deduce que la tortura fue de poca utilidad como medio de prueba. No solo, la confesión obtenida bajo tortura debía ser confirmada por escrito por el acusado posteriormente, sin tortura. O sea que después que tú te confesabas que sí, bueno, te arrepentías de tu pecado, posteriormente tenías que confesarlo por escrito, ¿no? Ahí tú te dabas cuenta si de verdad la persona lo había dicho solamente porque había sido torturado o realmente estaba arrepentido, ¿no? Esa era la función de esto. Entonces, solo entonces se podía llevar ante los tribunales las eventuales confesiones de culpabilidad, ¿sí? Porque también está lo que se conoce como el acto de fe, ¿sí? Que tú después que te arrepentías de aquella herejía, tú lo decías públicamente, o la iglesia te mandaba que lo hicieras públicamente, ¿no? En la plaza, ¿sí? Claro. Eso también era una forma de demostrar que realmente estabas arrepentido de dicha herejía. Para que no quedara duda. Sí. Y aquí está lo que te mencionaba hace un momento, los instrumentos usados por la Inquisición. En el año 1252, la bula Ac Extirpanda admite la tortura, pero siempre con un médico. El podesta o alcalde o el rector de la ciudad está obligado a contrañir a los herejes a hacer confesiones y a denunciar a sus cómplices, sin que, sin embargo, les haga perder un miembro o poner en peligro su vida. Esto lo dice la bula Extirpanda el 15 de mayo de 1252 por el Papa Inocencio IV. ¿Sí? O sea, no podía derramar sangre. ¿Sí? Claro. A ver, de esta manera la Inquisición establece desde 1252 solo 3 torturas y nada más. El cordel, que consistía en sujetar al reo en una mesa y luego dar vueltas a un cordel arrollado a sus brazos y piernas. La garrucha, el torturado era atado de las manos, elevado y dejado caer sin llegar al suelo, lo que provocaba intensos dolores en las articulaciones. Y la del agua, que consistía en verter agua sobre el rostro del torturado, produciendo una sensación de ahogamiento. ¿Sí? Claro, realmente eran torturas que ahora consideramos fuertes, pero en ese momento eran las más, vamos a decir, dóciles, ¿no? Comparadas con otras que vamos a ver ahora a continuación. Fíjate, estos son los instrumentos de tortura que nunca usó la Inquisición. La flauta del alborotador fue creada en el siglo XVII. Su primera mención viene de los años 1680 y 1690, de la República de Venecia, y fue usada contra los desertores de la guerra entre el Imperio Otomano y la República de Venecia.
Otro es el aplastacabeza, que fue creado en el siglo XIV. Su primera mención viene del 1340 en Alemania. No fue usada por la Inquisición, sino por los tribunales germánicos contra los enemigos de algunos príncipes electores. Está la cuna de Judas, creada en el siglo XV. Su primera mención viene de 1450-1480 en Francia. Fue usada por el Parlamento francés y no por la Inquisición. Esta fue abolida en 1430. La sierra fue creada en el siglo XV y su primera mención viene del 1450-1470, usada por el tribunal húngaro contra los musulmanes en el marco de la guerra entre el Imperio Otomano, el Imperio Bizantino y el Reino de Hungría. La pera, creada en el siglo XV, su primera mención viene de 1450, usada por el Parlamento francés y no por la Inquisición. Esta fue abolida en 1430. La capa de la infamia, creada en el siglo XVII y su primera mención viene de Johann Felix Sievenkes en 1790, usada por el Parlamento de Nuremberg, protestante, contra ladrones y prostitutas. La doncella de hierro, que fue creada en el siglo XIX y creada por órdenes del Segundo Reich como parte de la propaganda anticatólica, tomando como base la capa de la infamia del siglo XVII por la Nuremberg luterana. Protestante. Sí. Y bueno, aquí quiero citar a Kimberly Lin, una historiadora de este tema, ¿verdad? De la Inquisición, que es el tema que estamos tratando, porque ella profundizó también en todo esto, ¿no? Y ella llegó a la siguiente conclusión. Dice, ahora hay un vasto cuerpo de estudios que examina los orígenes, prácticas y significados de la Inquisición española. Desde el siglo XIX, los historiadores se han basado en el gran corpus documental de la Inquisición. Entre mediados de la década de 1970 y mediados de 1990, un talentoso grupo de historiadores revolucionó el estudio de la Inquisición española. Estos académicos investigaron sus mecanismos legales, políticos, religiosos y sociales. Estudiaron los patrones de enjuiciamiento y sentencia y encontraron que la Inquisición española, al menos después de 1540, era mucho menos sangrienta de lo que se imaginaba anteriormente. Como resultado de la avalancha de estudios de la Inquisición, los académicos ahora tienen una gran cantidad de materiales contextuales y metodologías sofisticadas en las que basar sus investigaciones. ¿Sí? Esto lo dice Kimberly Lin Hossain, que es PhD en Historia en la Universidad Johns Hopkins bajo la dirección de Richard Kagan y profesor asistente en la Western Washington University. O sea, no es una youtuber. No es una youtuber, a eso iba yo. Sí. Y finalmente, quiero dejar esta reflexión del quien citamos al principio, ¿no? Pero al principio citamos solamente una frase, que es el historiador y sociólogo francés ateo y exmasón Léon Moulin, ¿sí? Que es citado por Victorio Messori en su libro Leyendas Negras de la Iglesia, un libro que también les recomiendo. Dice, hace caso a este viejo incrédulo que sabe lo que se dice. La obra maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado crear en los cristianos, sobre todo en los católicos, una mala conciencia, infundiéndoles la inquietud, cuando no la vergüenza por su propia historia. A fuerza de insistir desde la Reforma hasta nuestros días, han conseguido convenceros de que sois los responsables de todos o casi todos los males del mundo. Os han paralizado en la autocrítica masoquista para neutralizar la crítica de lo que ha ocupado vuestro lugar. Habéis permitido que todos os pasaran cuentas, a menudo falseadas, casi sin discutir. No ha habido problema, error o sufrimiento histórico que no se os haya imputado. Y vosotros, casi siempre ignorantes de vuestro pasado, habéis acabado por creerlo, hasta el punto de respaldarlo. En cambio, yo, agnóstico, pero también un historiador que trata de ser objetivo, os digo que debéis reaccionar en nombre de la verdad. De hecho, a menudo no es cierto. Pero si en algún caso lo es, también es cierto que tras un balance de 20 siglos del cristianismo, las luces prevalecen ampliamente sobre las tinieblas. Luego, ¿por qué no pedís cuentas a quienes os las piden a vosotros? ¿Acaso han sido mejores los resultados de los que han venido después? O sea, hay una reflexión de un no católico
para los mismos católicos. Es decir, que no se avergüencen de su historia, que realmente la conozcan y que no se traigan todos esos cuentos que nos quieren achacar, ¿no? Todas esas leyendas negras que nos quieren hacer creer. Y bueno, hermano, si me permites también para compartir Claro. mis redes sociales para aquellos hermanos que quieran comunicarse conmigo, tenemos página web, el Facebook, bueno, por YouTube está nuestro canal, Católicos por Convicción, el Instagram no, porque bueno, fue hackeado, estoy tratando de recuperarlo, pero no he tenido éxito, en TikTok también, por WhatsApp, igual para cualquier consulta, en el Twitter también nos pueden encontrar, y bueno, también para recomendar la Escuela Apologética Online DASAN, ¿no? Donde está el hermano Rigo también, una escuela que forma discípulos, apologistas, servidores y misioneros, o sea, una formación integral. Igualmente, si necesitan comprar libros, pues en la librería católica Defiende tu Fe, también ahí pueden conseguir buen material, sobre todo por los que están en Estados Unidos y Puerto Rico, porque para envíos a otros países es un proceso más tedioso. Y bueno, si Claro. desean apoyarnos, también pueden hacerlo a través de donaciones. Para eso se pueden contactar por WhatsApp. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención y al hermano Rigo, el hermano Noé también por la invitación. No, gracias, hermano, nos quedó súper clarísimo, ¿verdad? Y eso que apenas es una parte chiquita, ¿verdad? De todo el trabajo, porque no se puede poner, Sí, obviamente, todo el hay espacio. bastante para decir. Aquí solamente quise tratar como lo esencial, lo que el católico debe conocer, ¿no? Y el no católico sincero, pues también esto le debe mover a buscar realmente la verdad sobre este tema. Claro, hermano, sí, 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 muy bueno. La verdad aprendimos bastante de esta clase y como dices, es apenas lo básico, todavía falta pues mucho más. Pero primero que todo, hermano, muchas gracias por haber aceptado la invitación hasta que al fin se pudo dar. Tuvimos muchos Sí. contratiempos y que no se pudo dar antes, pero gracias por venir aquí a este humilde espacio. La verdad, espero que ya no sea la última vez, ¿verdad? Que hayan más sobre otros temas, ¿verdad? O incluso ampliando más Claro. este tema, ¿por qué no? Y pues gracias también, como dices, a Noé por prestarnos el espacio aquí del canal de Huella Católica. Gracias a las personas, ¿verdad?, que han estado a lo largo ya de esta hora 47 minutos aquí, pendientes, aprendiendo. Y sobre todo, hermanos, pues gracias a Dios por permitirnos un día más de estar aquí reunidos, ¿verdad?, de poder aprender más sobre nuestra fe, sobre la historia, en este caso específico sobre el tema de la leyenda negra de la Inquisición que nos trajo el hermano Richfield y que lo explicó pues brillantemente para que no queden dudas. Y hermanos, pues gracias a todos, la verdad, que tengan muy buenas y bendecidas noches. Igual yo este video pues lo voy a subir en mi canal ahí con el permiso de mi amigo Noé. Y hermanos, pues que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los proteja, que tengan una buena, bendecida y santa noche. Y seguimos igual aquí haciendo otros programas de otros temas, porque no todo es apologética, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues muchas gracias por su atención, que tengan una linda noche, que Dios los bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta luego, hermanos, que Dios